Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar ya la última mesa de la mañana. En este caso, la intervención que hacía antes Manuel Chaparro, a propósito de la necesidad de que la ciudadanía tome la voz, el protagonismo y se convierta en el eje central, medular de todo este concepto de, llamadlo como queráis, cambio social, transformación, empoderamiento, es justo el protagonista de esta mesa. Las 4 intervenciones de esta mesa centran todo su discurso y su trabajo especialmente, porque son experiencias ciudadanas, en el papel protagonista y de empoderamiento de la propia ciudadanía. Son 4 experiencias clave donde sin duda el eje principal es el protagonismo de la sociedad civil, tal como expresa el título de la mesa. Os voy a presentar a las 4 personas que van a intervenir y a partir de ahí les vamos a dar la palabra. No tengo mucho más que decir porque la voz es suya y vais a conocer por lo que hacen y lo que nos cuenten. Voy a empezar presentando, bueno, pues desde mi izquierda, Graciela Atencio. Ella es periodista y editora con experiencia en medios de todo tipo, prensa escrita, radio, televisión. Siempre ha tenido que ver su trabajo con el activismo de derechos humanos de las mujeres y lo ha desarrollado en Argentina, México y últimamente en España. Ya desde 2010 dirige el portal feminicidio.net, es una plataforma realmente de sensibilización, difusión y de formación sobre violencia hacia las mujeres. Y coordena también el proyecto de documentación e investigación de feminicidio en España. De hecho, habéis conseguido ya que los medios de comunicación, algunos periodistas, empiezan a hablar de feminicidio en España, Sí. que era algo imposible. El primer medio es Pícara, así que es un... Bueno, y esa autora y editora del libro que acaba de salir editado por Catarata, Feminicidio, el asesinato de las mujeres por ser mujeres. De hecho, la presentación del libro se va a hacer en el Congreso, ¿no? Finalmente. La hicimos en Valencia, en la Unidad de Igualdad de Valencia, hace un par de semanas. Y estamos haciendo varias presentaciones. Hemos hecho en Madrid. Estáis invitados a Málaga, que la va a hacer mañana también. Vale. Bueno, Su, que ya estuvo ayer moderando, hoy viene aquí a participar y a contarnos su experiencia. Ella es mediaactivista, ella es live streamer y viene además hoy como coordinadora del proyecto Filtrala, un proyecto que además ya tiene bastante difusión. Yo ya lo he visto mencionado en varios medios, estudiantes míos ya lo conocen, es decir, que estáis teniendo bastante, Luego os voy a contar bastante los difusión. secretos de Filtrala. A mi derecha está Nacho Sánchez, él es periodista, él viene de Málaga, es licenciado por la Universidad de Málaga, de hecho, lleva ya 4 años en Málaga Coge y estuvo antes trabajando en medios de comunicación, 5 años en Málaga Hoy, también allí. Él es técnico de comunicación y sensibilización en Málaga Coge y desde 2014 es uno de los coordinadores de Stop Rumores. Una iniciativa que además pone el peso, ¿no?, en la participación, en la capacitación de la ciudadanía para convertirlos en sujetos protagonistas de la transformación. Bueno, ha sido puesta en marcha esta iniciativa por Andalucía Coge en septiembre de 2014. Talleres, formaciones, cursos. Nacho tiene una labor muy específica, él se ocupa de elaborar todos los informes, de realizar investigaciones para desmontar rumores y además de esto pues colabora en revistas, es director de documentales, es una persona muy inquieta. Y presento en último lugar a quien va a intervenir ahora, Eduardo Fernández, que es enfermero en el Servicio Madrileño de Salud desde 2003 y miembro activo de los colectivos en lucha. Él, sobre todo, evidentemente, trabaja la promoción, el derecho y la difusión al derecho a una sanidad pública, de calidad, gratuita y universal. Él, además, gestiona de forma colectiva diversas cuentas en redes sociales de Marea Blanca, pero quizá la que ha, de alguna forma, catalizado todo lo que es Marea Blanca es la Sanidad en Lucha, ¿verdad? Bueno, pues hechas las presentaciones, yo creo que ya te damos la palabra, Eduardo, y cuando quieras. Bueno, pues vamos a ver si compartiendo la pantalla, ahora me decís si... Ahí, compartir... ¿Ahí? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues primero buenos días a todos, yo no os veo, solo veo mi presentación,
pero dar las gracias a la organización del Congreso y a la Universidad Jaume I por su invitación a participar. Siento no estar de forma presencial y espero que el ancho de banda funcione y no tengamos grandes problemas con la presentación. Como veis, el título de la presentación es Marea Blanca, conciencia ciudadana de un problema social más allá de lo laboral. Vamos a comenzar con unas pequeñas pinceladas para contextualizar el conflicto sanitario que venimos sufriendo pues ya desde hace unos añitos. El verdadero origen del problema comienza con la Ley 15/97, que habilita nuevas formas de gestión para el sistema sanitario público. A partir de este momento queda abierta la posibilidad de que empresas privadas entren a gestionar la sanidad pública. En el año 2003, la presidenta de la comunidad en aquella época, Esperanza Aguirre, anuncia la construcción de 8 nuevos hospitales que se inauguran en el 2008. Esto estoy hablando de la Comunidad de Madrid, que es donde, pues donde explotó, ¿no? Así con mayor relevancia el problema de la marea blanca. Ahí. Posteriormente se aprobó el Real Decreto 16/2012 del 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. A partir de este momento desaparece la prestación universal e igual para todos y se abre la puerta al aseguramiento y a la beneficencia. Mucho antes de que existiese el concepto de marea blanca como tal, muchos colectivos ya estaban peleando en defensa de la sanidad pública y habían dado la voz de alarma de lo que se nos venía encima. Son colectivos como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, el Grupo de Sanidad 15M, el colectivo ATAC, Yo Sí Sanidad Universal. Y a partir de este conflicto que tuvimos de marea blanca, pues surgieron otros tantos. Surgió Pa' Tu Salud, adquirió relevancia AFEM o la Plataforma Madrileña de Enfermería. Bueno, muchos otros colectivos se pusieron en marcha para defender la sanidad pública. Lo que ocurrió es que el 31 de octubre se anuncia el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Y este plan lo que incluía era la transformación del Hospital de la Princesa en un centro especializado para la atención a personas mayores de 75 años, la transformación del Hospital Carlos III en un centro de media y larga estancia, la desaparición del Instituto de Cardiología, la privatización de 6 hospitales públicos, la privatización de la gestión del 10% de centros de atención primaria, la privatización de servicios no sanitarios, la privatización de la lavandería y la concentración de todos los laboratorios en solo 4 hospitales. Y también la famosa medida del euro por receta. Algunas de estas medidas conseguimos paralizarlas, como por ejemplo el euro por receta, pero otras desgraciadamente no y han sido llevadas a cabo. Por ejemplo, el Instituto de Cardiología ha desaparecido o la lavandería pues ha sido privatizada. Hasta este momento, los trabajadores de la sanidad como conjunto no habíamos tomado parte en el conflicto. Y aunque muchos, de forma particular, sí que participábamos en estas organizaciones, no habíamos tenido una respuesta coordinada como colectivo sanitario frente a todos estos atropellos. Y aunque el problema es común para todos los hospitales, sí que teníamos, ¿no? Cada hospital o cada centro de trabajo tenía su casuística diferente. Había centros que se iban a ver afectados directamente por todas estas medidas y había otros centros que no. Había secciones sindicales que eran activas y efectivas en la defensa y había secciones sindicales que no lo eran. También teníamos direcciones de centros que eran completamente contrarias a movilizaciones y protestas y había direcciones que eran más tolerantes. Y sobre todo había una diversidad en el contrato de los trabajadores, pues porque había trabajadores fijos, trabajadores eventuales y también es muy importante tener en cuenta la diferente población del área de influencia de cada hospital. Lo que sí que es muy importante remarcar es que en este primer momento de lucha no teníamos una estrategia coordinada de comunicación ni de acción común. Así que como primera respuesta inmediata, lo que se produjo en los hospitales fueron encierros y llegamos a participar 19 hospitales en estos encierros. Y en este momento cada hospital pone en marcha sus propias iniciativas y lo que ocurre es que empiezan a duplicarse tareas. Se invierte fuerza y tiempo, muchas veces en balde, por la ineficacia y la poca repercusión que están teniendo las acciones. Estamos gastando mucho esfuerzo personal con poco resultado.
muchos centros, además, lo que ocurre es que delegan toda esta gestión de lucha en las secciones sindicales, que ya digo que muchas eran ineficaces y que incluso a veces se comportaban como saboteadoras del propio proyecto. El encierro más duradero lo protagonizó el Hospital de Lenares, que duró 130 días, así que los bautizamos como los Titanes de Lenares. Y en estos encierros, sobre todo en el de Lenares, organizamos numerosas actividades con los vecinos. Charlas, comidas, exposiciones, cuentacuentos, concentraciones espontáneas en la puerta de los centros, pequeñas manifestaciones alrededor del centro. Lo que se trataba era de implicar a los vecinos para que percibieran el hospital que habían pagado con su dinero, con sus impuestos, que lo habíamos pagado con el dinero de todos, como su hospital, algo propio que hay que defender, hay que conservar y que debe ser de titularidad pública. Así que el 8 de noviembre decidimos organizar una primera reunión intercentros, donde participamos todos los trabajadores de distintos centros afectados, ya sea directa o indirectamente por las medidas que han anunciado. Y en este momento nos damos cuenta de que la mayoría de la sociedad lo que está percibiendo es que simplemente es un problema laboral, es un problema de empeoramiento de nuestras condiciones laborales como trabajadores. Y nosotros, realmente nosotros mismos solo fuimos capaces de reaccionar cuando vimos afectadas nuestras condiciones laborales. Hasta entonces se había ido produciendo un deterioro, ¿no?, de la sanidad pública y habíamos estado como aletargados. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid habían lanzado una campaña súper agresiva para centrar el foco justo en ese punto, en que simplemente era un problema de condiciones laborales. Entonces decidimos que hay que organizar una campaña efectiva de comunicación para llegar al grueso de la población, para informarles de las consecuencias y también para formarles en medidas efectivas que puedan ponerle freno. Y tenemos claro que tenemos que conseguir comunicar 3 aspectos claves. El primero es que la salud es de todos y que no puede ser el negocio de unos pocos. El segundo es que privatizar significa menos recursos y, por tanto, menos calidad, porque de alguna manera las empresas con ánimo de lucro tienen que ganar dinero y que los tratamientos más costosos probablemente sean derivados a la sanidad pública y los tratamientos rentables se los van a quedar las empresas privadas. Así que la idea de implicar a la población general en el problema se replica en todos los centros afectados. Y rápidamente empezamos a utilizar las redes sociales para difundir y coordinar un plan de acción, ¿no? Entonces, el personal de cada hospital empieza a crear su propia cuenta de Twitter, un blog, una página, abren sus propios grupos de Facebook y decidimos utilizar la frase «la sanidad no se vende, se defiende» como leitmotiv de nuestro movimiento. Al margen de cómo se articulan o cómo se articularon muchas otras plataformas que ya estaban en defensa por la sanidad, los trabajadores sanitarios centramos en Twitter toda la información a través de la cuenta Sanidad en Lucha, que como podéis ver en la captura de pantalla que estáis viendo pues ahí en la pantalla, sufre un crecimiento exponencial. Casi como en un mes conseguimos alcanzar los 10.000 seguidores. Y es verdad que nuestros primeros vídeos que habíamos empezado a grabar con móviles y que habíamos subido a YouTube desde cuentas personales, se han reproducido unas 300 o unas 500 veces. Pero una vez que dispusimos de una estrategia coordinada y centralizada de difusión, los vídeos se viralizaban y conseguimos cerca de las 10.000 reproducciones, incluso en algunos llegamos a las 40.000. Así que el 18 de noviembre del 2012 llevamos a cabo la primera manifestación coordinada de todos los centros sanitarios, ¿no? La primera Marea Blanca. Partíamos desde los distintos centros sanitarios, confluíamos en el centro de Madrid. Tuvimos tal éxito de convocatoria que los medios de prensa lo titularon como Tsunami Blanco. Durante este mes empezamos a mantener contactos con organizaciones colegiales de médicos, de enfermería, sociedades científicas, sindicatos, buscando apoyo. Tuvimos contacto con profesores de periodismo de la Universidad Complutense para mejorar nuestras capacidades comunicativas y nuestra eficacia en difusión. Y el día 26 de noviembre convocamos la primera rueda de prensa con un gran desgaste para su preparación y una repercusión mínima. Tenemos un problema y es que los medios de comunicación convencionales no están cubriendo la realidad de la situación como es necesario, no llegamos a la gente. Como ya he dicho, existe por parte de la Consejería de Sanidad una tremenda campaña de desprestigio hacia los trabajadores, intentando focalizar el problema en un simple problema de empeoramiento de las condiciones laborales.
se venden la idea de que en situación de crisis nos negamos a arrimar el hombro y nos oponemos a perder una serie de prebendas tachándonos de insolidarios con la realidad social. Y es que algo de lo que no se habla, pues realmente no es como si no estuviera ocurriendo. Pero no solo de redes sociales vive el hombre. Así que decidimos lanzar todas estas campañas fuera de las redes sociales pues para concienciar a la sociedad de lo que estaba ocurriendo. Y empezamos con una campaña de lazos negros en nuestros uniformes, carteles, las ventanas de los hospitales y también una campaña de sábanas blancas en todas las ventanas que pudimos, defendiendo sanidad pública, que mantuvimos hasta lo que consideramos el final del conflicto, aunque tristemente el conflicto por la sanidad pública no ha terminado hasta que se deroguen estas leyes que hablaba al principio. La Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid, AFEM, convoca una huelga que en principio solo incluye a médicos, porque esta asociación solo es de médicos y no podía convocarla para todas las categorías, y ningún sindicato quiere secundar la huelga para el resto de categorías por miedo al coste en términos políticos. Y finalmente, gracias a la presión de los trabajadores, pues sí, al final sí que se convoca una huelga para todas las categorías. Durante todo el conflicto, lo que sí que hemos percibido, lo que sí que hemos notado es que ha existido una clara intención de capitalizar las movilizaciones, por supuesto, sobre todo las exitosas, por parte de los sindicatos y los partidos políticos, lo que ha generado un gran descontento entre los trabajadores y no ha hecho otra cosa que aumentar la desafección por aquellas organizaciones que han intentado de alguna u otra manera vampirizar, ¿no?, los esfuerzos de trabajadores y usuarios. El problema de una huelga, y sobre todo en sanidad, es que es un arma de doble filo, porque los pacientes tienen que ser nuestros aliados en todo el proceso, pero pueden sentirse molestos por el retraso que suponen sus consultas o en la realización de sus pruebas diagnósticas. Así que lo que decidimos es que la gente que hiciera huelga acudiera a sus centros de trabajo a informar a los pacientes por qué nos veíamos obligados a llegar a la huelga y lo que suponía permitir llevar a cabo el plan de privatización. Y para asegurar una mayor participación de los trabajadores en la huelga, lo que organizamos fue unas cajas de resistencia para que entre todos pudiéramos asumir el coste económico que iba a suponer en las nóminas pues una huelga indefinida. Y esto lo que produce es un efecto de bola de nieve, de contagio, y se suman a las movilizaciones y a los encierros centros de salud mental, centros de atención especializada, incluso los servicios de emergencias. Iniciamos una campaña de recogida de firmas y conseguimos recoger 1.413.000 firmas en contra de la privatización que entregamos en el registro de la Consejería de Sanidad. En la medida de lo posible, continuamos con nuestro objetivo de informar a los pacientes, ¿no?, de la situación y de los planes del Gobierno de la comunidad, y durante los meses de diciembre y enero lanzamos un nuevo paquete de acciones de implicación vecinal para aumentar la presión sobre la consejería. Y entonces empezamos a organizar lo que llamamos los Abraza tu Hospital, que son cadenas humanas de pacientes y trabajadores rodeando los centros sanitarios como símbolo de defensa de la titularidad pública de los centros, y organizamos concentraciones frente a la Asamblea de Madrid. Todas nuestras concentraciones y manifestaciones siempre se han caracterizado por la ausencia de disturbios y confrontaciones, pero llegados a este punto, concretamente las acciones llevadas a cabo frente a la Asamblea de Madrid, siempre nos hemos encontrado con el bloqueo de la policía y ha terminado algún compañero detenido. Continuamos organizando acciones, se nos ocurre organizar la vigilia nocturna por la sanidad pública frente a los centros sanitarios y a la Puerta del Sol, y acudimos todos con velas encendidas en señal de luto por nuestro sistema sanitario que está herido de muerte. Algunos compañeros inician una huelga de hambre y ya nos acercábamos prácticamente a final de año, finales de diciembre, organizamos lo que nosotros llamamos las uvas sanitarias y el 27 de diciembre quedamos todos en la Puerta del Sol para tomarnos las uvas a las 12, bueno, pues también para seguir visibilizando el problema que tenemos con la sanidad. Y entonces decidimos organizar el primer encuentro por la sanidad pública en Madrid. A estas alturas del conflicto sí que conseguimos implicar sin ningún problema a las organizaciones sindicales, que al principio lo miraban de soslayo, a comités científicos, a partidos políticos de la oposición, a un conglomerado de asociaciones en defensa de la sanidad pública, y lo acompañamos de un encierro simbólico de 24 horas en los centros de trabajo
porque al haber crecido exponencialmente, entendíamos que corríamos el riesgo de despersonalizar la lucha y que la gente empezara a pensar que otras personas lucharían por ellos. Y creemos que era muy importante en ese punto mantener el nivel de implicación de los trabajadores y de los usuarios, que verdaderamente son el tejido vivo de la confrontación. Y continuamos con nuestras acciones. En febrero participamos en los carnavales, intentando mantener en todo momento la visibilidad del conflicto, y organizamos los carnavales sanitarios. En febrero organizamos la declaración de amor incondicional de nuestra sanidad pública en San Valentín. Decoramos los centros y las calles con globos, con carteles, porque amamos nuestra sanidad pública. Y seguimos insistiendo con las mareas, ¿no? Con estas manifestaciones, que poco a poco vamos viendo que van teniendo menos efectividad y están teniendo menos repercusión que las primeras. Se nota el agotamiento de la gente. Así que, a pesar de la máxima presión que estamos ejerciendo sobre el gobierno de la comunidad, decidimos abrir una nueva línea de acción, y el 12 de febrero AFEM lanza un crowdfunding para financiar la defensa legal contra la privatización de la sanidad, y recogemos en mes y medio 183.000 euros que invertimos en su totalidad en los gastos de los bufetes de abogados, de las tasas judiciales, las fianzas que nos piden por intentar paralizar el proceso. Y, como decía, con las fórmulas de las mareas pues casi agotadas o con menos eficacia que al principio, pues por el desgaste o por la monotonía, no sé, decidimos, ¿no? Nos reunimos y decidimos que vamos a hacer un cambio de ritmo y que vamos a probar a descentralizar estas acciones y trasladarlas a los barrios, donde con un menor esfuerzo personal y organizativo podemos conseguir un mayor impacto en el tejido vecinal. Y entonces organizamos debates, charlas participativas donde los vecinos pueden preguntar, donde se les puede explicar las particularidades de sus barrios, de sus centros de salud o de sus centros de salud mental o de sus hospitales, cómo se van a ver afectados particularmente. Volvemos a entregar otras 413.000 firmas en la consejería, lo que hace un total de casi 2 millones de firmas en contra de la privatización. Y en abril, la Comunidad de Madrid, en un alarde de fuerza, comunica la publicación de los pliegos de condiciones para el concurso de adjudicación. O sea, salen las condiciones que van a tener que tener estas empresas que quieren quedarse con los hospitales que pretenden privatizar. Y esto realmente es un revulsivo para el movimiento, para la marea blanca, y entonces decidimos que es el turno de pasar a los scratches contra las empresas adjudicatarias. Y hacemos scratches tanto virtuales como reales, ¿no? Y los llamamos el cerco a las empresas. Cercamos a Capio, cercamos a Rivera Salud, cercamos a Sanitas, bueno, a todas las empresas que creíamos que iban a ser, ¿no? O que se postulaban como las adjudicatarias de estas empresas. O sea, de estos hospitales, perdón. Y en mayo decidimos lanzar la consulta por la sanidad, que fue una iniciativa ciudadana para preguntar qué tipo de sanidad queremos en la Comunidad de Madrid. Lanzamos la pregunta: ¿está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y las leyes que lo permiten? Conseguimos que participen 105 municipios y casi 100.000, o sea, 1 millón de personas, 951.000, con un apoyo absoluto a favor de la gestión pública, un 99,4%. Y a estas alturas, la marea blanca se ha integrado activamente en el tejido de grupos de participación social, y dentro de todas las acciones que llevamos a cabo, pues también participamos en conmemorar los aniversarios del 15M, mareas ciudadanas, y seguimos organizando manifestaciones todos los tercer domingos de cada mes. Al final, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuncia que mantendrá la suspensión cautelar del proceso de externalización, lo que provoca la inmediata dimisión del consejero de Sanidad. Y se anuncia por parte del Gobierno que se abandona el plan de privatización. Realmente nosotros consideramos que las privatizaciones siguen, así que mantenemos la presión y seguimos lanzando campañas. Una de nuestras campañas, bueno, que yo creo que más exitosa, fue Yo elijo 100% pública. Es una campaña que iba orientada a las derivaciones de pruebas diagnósticas a las clínicas concertadas, que es una privatización encubierta de la sanidad y que
sigue así, es la política del gobierno de la comunidad. Y desgraciadamente hace pocos días, bueno, pues lo habréis podido ver por la prensa, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencia frente al recurso que habíamos presentado y dictamina que no existe ningún motivo legal para considerar inconstitucional esta externalización, que para nosotros es una privatización del sistema sanitario. Y bueno, quizá no sea ilegal, pero para nosotros es totalmente inmoral privatizar la sanidad. Todas estas campañas que hicimos fuera de las redes sociales, por supuesto, tuvieron su réplica en Twitter, y para preparar nuestra peculiar invasión de redes sociales utilizamos siempre una metodología de trabajo colaborativa a través de aplicaciones como TitanPato o Mumble, consiguiendo ser trending topic en Madrid, en España, incluso a veces fuimos trending topic mundial. Ahí en pantalla podéis ver algunos de los hashtags que utilizamos. Siempre intentamos utilizar hashtag lo más originales posible, que se viraliza en Twitter, y bueno, yo creo que no nos fue mal. Como conclusiones, decir que la utilización de las redes sociales fue básica para romper el bloqueo de los medios tradicionales de comunicación, que sin la implicación de la ciudadanía no hubiéramos alcanzado el éxito, que los cambios de ritmo en un conflicto prolongado son necesarios para no agotarnos, que recurrir a la vía legal fue un apoyo imprescindible para conseguir el objetivo, y que quizás sea legal privatizar los servicios públicos, pero desde luego para nosotros, como decía antes, es inmoral. Muchas gracias, Eduardo. Hay que agradecerle especialmente el que haya participado, aunque haya sido a través de internet, porque él está convaleciente de un accidente. Y bueno, muchas gracias, Eduardo, por el esfuerzo, por estar ahí y por contarnos esta historia de éxito, aunque seguís vigilantes y actuando, ¿verdad? Total. De hecho, vamos, ya os digo, nos hemos llevado un pequeño varapalo con esta resolución judicial del Tribunal Constitucional, que dice que no ven inconstitucionalidad en privatizar la sanidad. Para nosotros, lo que os digo, quizá no sea inconstitucional, no lo sé. Lo que desde luego tenemos claro es que es inmoral. Es inmoral dejar a gente sin acceso al sistema sanitario. Está claro que no es un problema de gestión, es un problema de política, y seguir vigilantes a todas estas acciones y a todas estas mordidas que se están llevando por detrás al privatizar la sanidad. No vamos a parar. Perfecto, pues si te parece, lo que hacemos es, como para evitar cualquier problema de tecnológico, de comunicación, etcétera, el turno de preguntas para Eduardo lo podemos hacer ahora, aunque él se mantenga y luego pueda participar si le apeteciese. Entonces, si os parece y queréis comentarle, preguntarle algo, este es el momento. Hablad ahora o callad para siempre. Ahí hay una y... Hola, sí, gracias por la presentación. Quería preguntar si el comité, supongo que tenían como un comité o un grupo de trabajo para la campaña de comunicación, y cómo estaba conformado eso, si era gente de distintos hospitales o si era gente que tenía más experiencia en comunicación. Eso. Gracias. Sí, bueno, al principio, como ya decía, tuvimos un problema grave de comunicación, pero enseguida nos pusimos las pilas. De esta reunión intercentro salieron diversos grupos de trabajo. El grupo de trabajo de comunicación interna, comunicación externa, el grupo de trabajo de redacción de comunicados, el de redes sociales, pero éramos todos trabajadores de la sanidad, no habíamos tenido ningún contacto, vamos. De hecho, cuando todo esto empezó para mí, yo ni siquiera sabía utilizar el Twitter, no tenía ni cuenta personal. Tuvimos que empoderarnos en todas estas aplicaciones colectivas, gracias a Su, que nos prestó ayuda, y bueno, pues yo creo que no nos ha ido mal.
Claro. Yo quería añadir aquí que, bueno, alguna gente que hacíamos ya comunicación descentralizada con el 15M, cuando empezamos a ver que los hospitales se encerraban, que, bueno, pues ese falta de no estar acostumbrados a una lucha, a una dinámica política, el no estar organizadas, el no tener herramientas, pues decidimos acompañarles en los encierros y aprovechar esas horas muertas que se pasaban dentro de urgencias, dando formación de Twitter, Bambooser, comunicación interna, externa, y salíamos a las concentraciones, porque no sé si os acordáis, pero eran encierros de 24 horas o de una semana y cada 6 horas se salía a cortar las calles para visibilizar el encierro, pues no te aislabas demasiado. Y yo me acuerdo que los primeros encierros, las primeras horas salía yo con mi streaming, que es lo que más hacía entonces, y después ya salíais vosotros, ¿verdad? Que estaba muy gracioso, porque la gente se empodera y no sé, fue a mí uno de los trabajos más bonitos que he hecho de formación ha sido con Sanidad en Lucha. Había otra pregunta, si no recuerdo mal. Buenas. Bueno, gracias Eduardo, porque realmente es muy emocionante, ¿no? Ver que este tipo de cosas siguen adelante y funcionan. Yo quería preguntar sobre el tema de los colectivos migrantes, es decir, el tema de la sanidad no universal en este momento es una gran problemática y cómo han podido gestionar esa relación con los colectivos migrantes, qué nivel de implicación han tenido, si han encontrado dificultades, porque para ciertos movimientos yo sé que a veces es difícil, para saber un poquillo la experiencia de ustedes en ese ámbito. Sí, por supuesto. Hemos tenido, o sea, el colectivo migrante tiene en estos momentos graves problemas. Tuvimos la suerte, como ya existió ya lucha sistemizado problema, ¿no? Que sanidad universal. Sí, sanidad universal en Madrid. Edu. Es un segundo que tenemos problemas para recibir. Da un F5, un refresh en tu pantalla, porfa. Ay. Dios, no. Ahora vuelve. Vuelve ya. Ahora vamos a pedirle a Eduardo que se quede aquí conectado. Mientras tanto, pues no sé, podemos hacer que hablamos. Espérate, ¿no? ¿por qué no sale esto en amplio? Si está aquí ya. Ahora, perdón. Ya Perfecto. estás. Yo los tengo. Y... No te oíamos bien nosotros, te perdíamos. Si puedes ¿Me oís ahora? Sí. Si puedes responder de nuevo, por favor. Sí. Decía que tuvimos la suerte de que existían colectivos de que ocurriera luchando por la sanidad. Sí. Eduardo, nos vuelve a ocurrir lo mismo. No sé qué podemos hacer con esto. No, porque es su conexión, no podemos hacer mucho. Habla más despacio para que si se corta podamos entenderte. Perfecto. A ver, decía que tuvimos la suerte de que existían colectivos en la defensa de la sanidad pública. Eduardo, seguimos con el mismo problema. Yo creo que vamos a intentar vamos a darle la palabra ya al siguiente ponente, intentamos resolverlo y en cualquier caso, si te mantienes ahí, que yo creo que a todos nos interesa que estés ahí, puedes responder luego, ¿te parece? Perfecto. Vale, Gracias, Eduardo. Si no, por chat también nos puedes poner la respuesta y podemos leerla nosotras de última. Sí, mientras tanto puedes ir escribiéndola, si te parece, pensándola bien. Lo que voy a hacer es quitar nuestra cámara, que estoy un poco cansada de verme. Sí, gracias. Además se me ven los michelines y tal, y no quiero. Joder. Nacho, cuando quieras, te toca. Bueno, primero sobre todo agradeceros a la gente que habéis puesto en marcha este congreso y a Marcial por la invitación para estar hoy aquí. Que estamos muy contentos de que un proyecto como Estos Rumores de repente salte, que es más a nivel andaluz, salte, ¿no? Un poquito la frontera. Como bien ha dicho él también, Estos Rumores está puesto en marcha por Andalucía Acoge, está financiado por los fondos europeos, como suelen ser casi todas estas iniciativas.
y lo aplicamos a través de todas las provincias. Andalucía Acoge está centralizada en Sevilla, pero tiene diferentes asociaciones, pues como yo que estoy en Málaga, Huelva, Sevilla, en fin, hay otras ciudades como Jerez, y ahí son donde desarrollamos un poco el cuerpo a cuerpo de esta estrategia. Sí que os reconocemos y bueno, en eso siempre hemos sido muy sinceros. Evidentemente el tema de tener los rumores, o en este caso sobre las personas inmigrantes, ¿no? No es algo que nos hayamos inventado nosotros, es una estrategia que nació en Barcelona, yo creo que hace 5 o 6 años. Allí funcionó muy bien y desde entonces bueno, se ha ido aplicando a otros sitios como no sé, en Guecho, en Tenerife, incluso yo creo que aquí en Castellón también hay una pequeña iniciativa ligada a eso, ¿no? a parar los rumores que lo que hacen nada más es dificultar la convivencia con otras personas, ¿no? Con las que conviven con nosotros. Nosotros creemos que tener los rumores es muy importante, en este caso sobre la inmigración, porque también es el ámbito de trabajo que siempre hemos tenido en Andalucía Acoge, porque eso lo que hace es fomentar el estereotipo, fomentar el prejuicio y llevar a realmente lo que es la discriminación y el racismo, ¿no? Que es precisamente lo que intentamos parar. Pongo la web si no me importa, simplemente para que veáis un poquito. Vale, ahí tenéis la web y bueno, nos quedamos ahora mismo ahí. En la web está centralizada toda la acción, todas las cosas que hacemos en la campaña. Y como bien el nombre indica, lo que hacemos es parar rumores. ¿Y cómo se hace? Pues creemos que es relativamente fácil, o relativamente de sentido común, que es buscar todos esos argumentos y todos esos datos, investigaciones, análisis que ha hecho un montón de gente, que nos aprovechamos de movimientos como la Marea Blanca o como otros movimientos que también hacen informes y sacan a la luz datos. Y lo que hacemos es recopilarlos todos para crear una especie de argumentario en el que desmontar cada rumor, ¿no? Hay rumores que son creo, por lo menos de nuestro punto de vista, que son muy sencillos de detener. No sé, un clásico que siempre nos hemos encontrado es que los empresarios chinos no pagan impuestos, ¿no? Es una cosa súper escuchada y sobre todo de que España estaba en crisis y no dejaban de aparecer negocios puestos por los ciudadanos chinos, ¿no? Ahí realmente simplemente con irte al BOE, con irte a cómo funcionan los impuestos, está claro que ahí no hay nacionalidades y que aquí paga todo el mundo como el que más. Y el que no paga, pues bueno, ya en España tenemos bastantes ejemplos, pues entonces el chino que no pague también se las verá con la ley, ¿no? Luego hay otros rumores que son un poquito más complicados de defender, sobre todo porque no hay un dato a lo mejor absolutamente claro, ¿no? Pero sí que puedes ir argumentando y puedes ir explicando ese tipo de datos. Otro que sí que hemos trabajado, y bueno, y lo traigo un poco, si quieres ponlo ahí el ejemplo un poco por el tema que nos han venido antes con la Marea Blanca, era el de sanidad y servicios sociales, ¿no? El gobierno además se ha preocupado de difundirlo un montón, ¿no? de amplificarlo bastante en el hecho de que las personas inmigrantes hablaban del turismo sanitario, de que vienen a España a usar nuestra sanidad y que suponían un gasto tremendo para ello, ¿no? Entonces por eso hace un par de años o 3 quitamos la sanidad gratuita y la de acceso universal, ¿no? ¿Qué hacemos? Argumentar todos los datos que yo he ido encontrando, porque me he encargado más precisamente de esa parte de investigación de los datos, ver todos esos datos hacia dónde nos llevaban, ¿no? Y ahí hemos dado, por ejemplo, había datos que además son del propio Ministerio, como que el hecho de que las personas inmigrantes suponían un gasto del 6,5% del sistema sanitario público, cuando representan el 10%, es decir, que estaban infrarrepresentados. Van mucho menos al médico, a veces por desconocimiento y la mayoría de veces porque son más jóvenes que nosotros y de media y tienen una salud en general, como los jóvenes, pues mejor, tienen menos enfermedades crónicas, el coste farmacéutico es menor. Hay una serie de argumentos que os ponemos ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que primero parece muy sencillo, realmente luego te pones a aplicarlo un poco en el día a día, en la parte cotidiana. Como veis, todo eso, lo que hacemos es todos esos informes y todos esos datos del Ministerio y de Médicos del Mundo y de otras organizaciones, de otras fundaciones, que a lo mejor son tochos muy gordos y que a lo mejor son palabras muy técnicas, lo que hacemos es adaptarlo y ponerlo en un lenguaje muy sencillito, con unos personajes, con unos datos y estas infografías, ¿no? Lo que hacemos es traducirlo. Pero resulta que luego siempre que hemos intentado desmontar un rumor, siempre hay un pero es que, ¿no? Siempre nos hemos encontrado que hay que ir un paso más allá, porque siempre hay una parte mucho más ligada a la emoción, ¿no? La parte emocional que tiene el rumor de
las vivencias que hemos tenido cada uno, de la experiencia que hemos tenido con alguien, de, oye, si nos cuenta la opinión pública o el gobierno nos está diciendo algo, tú me lo estás desmontando pero no me termino de fiar. Y entonces nos dimos cuenta que esa parte emocional era muy, muy complicada de trabajar. De ahí es por lo que una de las estrategias más importantes del proyecto es trabajar con los que denominamos agentes antirrumor, ¿no? Que somos todos los que en nuestro día a día vamos intentando, cuando nos encontramos con un rumor, por lo menos contraargumentarlo, ¿no? Y en esa formación, en esos talleres que hacemos con la gente, que ahí es donde entra también un poco la ciudadanía o la sociedad, nosotros abrimos los talleres, viene quien quiere, son gratuitos evidentemente, y ahí es donde se ve la gente que tiene ganas de cambiar un poquito las cosas. Y con ellos hacemos una especie de entrenamiento de agente antirrumor y les proponemos una serie de actividades y dinámicas para que entiendan mejor cómo funcionan los rumores, ¿no? Una, por ejemplo, puede ser lo que hemos jugado todos muchas veces de pequeño, ¿no? Del típico teléfono en el que hay un rumor muy corto que va de un lado para otro y una contraargumentación muy larga que va de un lado para otro. Siempre el rumor gana, es mucho más rápido, la contraargumentación siempre suele llegar distorsionada. Y otra de las dinámicas que hacemos es, ligando a esa parte emocional que decía del rumor, la vamos a hacer aquí para que veáis un poco cómo son nuestros talleres. Ahí tenemos, y es una tecnología que hemos desarrollado súper importante y muy, muy complicada, que la van a repartir las compañeras. Una pregunta, ¿ponéis la fuente de donde sacáis la información? Sí, claro. Una de las cosas que nos dimos cuenta era que claro, si yo os digo que el 6,5 de la sanidad, yo trabajo en una ONG y igual no me crees. Pero te digo, oye, es que se lo está diciendo el ministerio y hay un enlace que pones saber más, tú pinchas y te lleva al dato del INE o a donde te lleve. Y de hecho, hay una serie de todos los documentos que hemos utilizado para desmontar cada rumor. Hay un perfil de ISU también, están todos los PDF colgados, en la página web, ¿ves? Ahí tenemos este tipo de cosas. O sea, todo está basado en unos datos que no son nuestros, que no nos lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Para que nadie me pueda decir, claro, es que lo estás diciendo tú y cómo te creo. De hecho, también nosotros planteamos que a mí tampoco me creas. Claro. Vale, yo lo te estoy diciendo, pero investiga tú también, averigua tú también para que seas un poco más, ¿no? Para de esa manera. ¿Tenemos todo globo? ¿No? Adiós. ¿Pero cómo no? Ah, bueno, vosotros tenéis también. Aquí hay globos para todo el mundo. Es lo que tienen los chinos, que no pagan impuestos, es muy barato. Allí hay alguien que no tiene globo, estamos sufriendo el fenómeno de la globalización, por favor. Aquí también... Nos inflamos, ¿no, Nacho? No, tiempo, no lo inflamos. Un momento. Si no podemos jugar. Aquí otra de las cosas que hemos visto es que en un minutito pues ya hay casi 100 personas con un globo. Nosotros creemos que los rumores crecen así de rápido, van súper rápido y en el momento que alguien los distribuye, ¡pum! Realmente nos los creemos y seguimos para adelante y mira qué rápido llega a tanta gente en un espacio tan grande, ¿no? No lo inflemos, que si no ahora no podemos jugar. Vale, bueno, ahora sí vamos a empezarlo. Lo primero que os pido, insisto, esto no es una dinámica que intentamos hacer para jugar o para que entendáis ciertas cosas, pero no es un curso de autoayuda ni nada de eso, ¿vale? O sea, eso también tenéis que tenerlo en cuenta porque, en fin, tampoco yo tengo ni idea de ese campo. Quiero que lo infléis, lo primero, con un recuerdo. Pensamos en un recuerdo cuando éramos pequeñitos y pensábamos que todo giraba alrededor nuestro, ¿no? Todo lo que nuestros padres hacían era todo para nosotros, éramos los reyes del mundo en ese momento y pensábamos en algo y lo inflamos un poquito, que quedan más cosas. Venga, lo inflamos un poquito. Vale, pero no lo desinflamos. Ahora pensamos en el momento que nos dimos cuenta de que, ojo, que aquí nuestros padres también pasaban un poco nosotros o que había más gente en el planeta. Apareció un hermano, un primo, nuestros padres se fueron un fin de semana y nos dejaron con la abuela, ese tipo de cosas, ¿no? Inflamos un poquito. Vale, ahora llegamos a la adolescencia y evidentemente el mundo entero vuelve a estar en nuestra contra ya, o sea, ya no solo nuestros padres, sino todo el mundo, y nosotros somos los peores del mundo y estamos siempre en contra de todo, pero sobre todo el mundo el que está en contra nuestra. Esa sensación la inflamos un poquito. Y ahora un momento en el que un poquito después nos dimos cuenta que evidentemente el planeta no estaba contra nosotros, no somos tan importantes como para eso, y encima fuimos madurando un poquito y nos dimos cuenta que teníamos nuestro sitio y que podíamos incluso luchar por él o por cambiar las cosas, ¿no? Inflamos un poquito. Vale, quedan dos más, los que tengo muy inflados, no los infléis demasiado.
El penúltimo es el momento en el que conocimos a alguien, no sé, en la universidad o en cualquier otro aspecto. Teníamos un prejuicio o nos sentía de una manera y realmente era así. Creíamos que iba a ser una persona importante para nosotros o lo contrario, y realmente se cumplió perfectamente la profecía que vimos en el primer contacto con esa persona, ¿no? Pensamos y lo inflamos. Y ya el último, que ahí ya podéis soltar lo que queráis, todo lo contrario. El día que conocimos a alguien, creímos que iba a ser la persona más estúpida del mundo y, oye, al final fue lo contrario. Una persona que pensábamos que no iba a servir para nada y nos demostró lo contrario. O sea, el momento que el estereotipo, el prejuicio que teníamos de esa persona fue totalmente al contrario y nos dejó plantados. Bueno, eso no tiene que haber pasado. Vale, y ahora ponemos... Te queda eliminado. Y ahora ya le ponemos el nudo. ¿Podéis? Sí, ¿no? Más o menos. Vale, ahora contáis vosotros. ¿Qué tenemos en el globo? ¿Qué creéis que hay en el globo? Vale, aire, obviamente. Son globos, aire. ¿Qué más? Nuestra vida. ¿Qué más? Emociones, nuestra vida. ¿Algo más? Tenemos prejuicios o tenemos nuestra experiencia, nuestros sentimientos. Insisto en lo de autoayuda. Digamos que cada globo es un poco, ahí vamos un poco a la referencia del individuo, ¿no? Cada globo tiene la experiencia de cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es diferente. Si miráis a vuestro alrededor, hay globos de distintos colores, unos más inflados, otros menos inflados, unos se abomban más, unos se abomban menos. Todos somos diferentes, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de entender cómo se puede trabajar luego el rumor o por qué es importante ese factor emocional, porque yo tengo una vivencia con un determinado colectivo de inmigrantes, entonces para mí, aunque tú me des muchos datos, no me los voy a creer, necesito otro tipo de historia, ¿vale? Y ahora, ¿cómo estáis tratando los globos? Una gente está ahí jugando a tope, otros los tiene ahí medio escondidos, otros los tiene, bueno, ahí que sí que no. Ahí lo ligamos un poco con la relación o cómo nos exponemos ante los demás, ¿no? Cómo es la relación con los demás. Hay gente que está ahí a tope y es gente que, insisto, lo de la autoayuda, esto no es transversal, no es exponencial, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra realmente. Que nos exponemos mucho a los demás, que no nos importa que nos conozcan por dentro, nos apetece mucho conocer al resto. En fin, como que hay mucha facilidad a la hora de relacionarse. Y hay otros que yo, si tuviera el globo, lo tendría escondido, que no nos gusta mucho que nos conozcan o que no nos gusta estar aquí, o me da un poco igual lo que piense el resto a lo mejor, o no quiero conocerle. Ahí también un poco la relación con los demás, ¿no? Ahí tenemos ya esos dos factores, ¿no? El individual, cómo somos cada uno es diferente, y encima nuestra relación con el mundo también es diferente. Y ahora os voy a pedir una tercera cosa, y una petición de la organización es que recojáis los trocitos. Ahora a explotar los globos. ¿Quién más? Venga, queda. Ahí está. Claro que sí. Venga, que es un globo, no es... Ahora. Venga, nos queda allí el globo azul. Vamos a intentarlo, venga. Bueno. ¿No? Bueno, no pasa nada. Nos quedamos con el globo, no pasa nada. ¿Qué ha habido aquí en común? ¿Qué ha sido en común de todos los globos? El ruido. Realmente los cambios, todos los cambios que tenemos en la vida, todos los cambios personales producen un ruido. No sé, una mudanza, un cambio de ciudad, que puede ser una relación, un trabajo nuevo, el primer día en la universidad que salimos del instituto y nos encontramos en un mundo paralelo. Ese tipo de cambios siempre es ruido, ¿no? Siempre es ruidoso y hay gente, por ejemplo,
que se está haciendo una foto con él todavía, o sea que el cambio no quiere cambiar todavía. Hay otra gente que ha disfrutado un montón explotando el globo, que ha dicho, oye, yo quiero cambiar ahí a tope. Otra gente que le ha pedido el de al lado porque no se atrevida. Otra gente que ha utilizado herramientas, ha cogido un boli y lo ha explotado, o ha puesto el pie y lo ha explotado. Cada uno afronta el cambio de una manera diferente. Hay gente que necesita de ayuda de otras personas para afrontar ese cambio, gente que utiliza algún tipo de herramienta. Vamos un poco por ahí a la hora de explotar los globos. Y a la hora de afrontar los rumores, de esa actitud que tenemos hacia los otros o de los prejuicios que tenemos, este cambio también hace ruido, porque no es fácil, cuando tú has creído siempre una cosa y te están diciendo lo otro, igual no es nada fácil, ¿no? Y es donde va este tema del factor emocional del rumor, ¿no? El cambio que siempre hace, el ruido que hace ese cambio, no es nada sencillo. Por eso en las formaciones de agente antirrumor, lo que decimos o lo que intentamos mostrar de estos rumores es que el cambio de actitud o entender el mundo de otra manera, que a lo mejor no es como nos lo cuentan, ¿no? o como esos rumores que hemos escuchado siempre, o esos estereotipos que tenemos de determinados colectivos, igual no son así. Entonces, es una especie de acompañamiento, no se trata de esa persona, no se trata de hacerle un sermón, decirle todos los datos y que se quede callado, o de convencerlo ahí con ser muy pesado, no. Se trata de hacer un acompañamiento y de una serie de estrategias de comunicación que tenemos en los manuales o que se encuentran en la web, de ir haciendo preguntas, ver si todo, cuestionar las generalizaciones, una serie de estrategias que se van acompañando a la persona que se cree ese rumor o que lo tiene muy asimilado para ir haciendo ese cambio, ¿no? O sea, digamos que esta es la estrategia un poquito más cuerpo a cuerpo. Nosotros creemos que esos agentes antirrumores, si aplican esa estrategia y tienen claro ese tipo de cuestiones, ¿no? El factor más emocional del rumor, pueden intentar ir cambiando las cosas y es lo que conseguimos, ¿no? Que los agentes antirrumor vayan cambiando las cosas. Pero claro, esa batalla cuerpo a cuerpo, ese uno a uno, a lo mejor no llega a demasiada gente, es complicado. Nuestros talleres son a lo mejor de 15 o 20 personas. De ahí a los muchos que somos, por ejemplo, en este país o en Andalucía solo y Melilla ya nos costaría más. Entonces, por eso ponemos a disposición en la web, están todos los materiales, todas las dinámicas que hacemos, todas las infografías, las fuentes, todo está en la web para que cualquier persona, entidad, organización, cualquiera pueda descargarlo y hacerlo suyo y aplicarlo en su propio entorno para que otros crezcan o aparezcan otros nuevos agentes antirrumor y puedan ir, esa batalla cuerpo a cuerpo puedan ir creciendo. Porque ahí sí que entendemos que el rumor funciona mucho como una bola de nieve, ¿no? Empieza a crecer, a crecer, a crecer. Si lo cogemos de chiquitito, a lo mejor uno solo lo para o unos cuantos. En el momento que crece o que la bola es muy grande, tenemos que ser muchos para pararlo, o si no la bola sigue para adelante. Y os ponemos, para acabar, un par de ejemplos, o tres, que tienen mucho que ver con esto de que la gente haga suyo el proyecto o que la gente quiera cambiar por sí misma, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Málaga Coge tenemos un voluntario que le ha gustado el proyecto y ahora se está encargando de dar las charlas en varios institutos, ¿no? Entonces, es gente que ha llegado, le ha gustado el proyecto y ahora lo está aplicando. Hay un montón de entidades, como 50, 60 entidades en toda Andalucía, que ya se han sumado a la campaña y ya están aplicando la campaña a su propia organización. A veces con acompañamiento nuestro, vamos, hacemos una formación con ellos y luego se encargan ellos, o a lo mejor no hace falta y lo hacen ellos. Y para nosotros también hay un par de ejemplos, por ejemplo, de chicas de Rota en Cádiz o incluso en las Islas Canarias, que les ha gustado el proyecto, igual se han puesto en contacto con nosotros, se han descargado todos los materiales y lo están aplicando en su propio entorno. Entonces, bueno, ya se nos escapa un poco de las manos y ese es el objetivo, ¿no? Que se escape de las manos y que realmente otras personas hagan uso de él. Y el último ejemplo que os pongo, que además nos hemos enriquecido mucho con él, es una chica que es periodista que trabajaba en Granada, en Baza, la ciudad de Baza. Ella, un momento que estaba en paro, también es estudiante de la universidad, y entonces vio que el proyecto le gustaba. Entonces ella se descargó los materiales, hizo un proyectito y lo aplicó a los colegios de Baza. Estuvo trabajando con varios institutos y luego nos pasó una memoria incluso de todo lo que había hecho y cómo lo había trabajado. Y de hecho, una de las actividades que ella hacía, la hemos asumido, bueno, realmente todos, la hemos copiado para la estrategia general de estos rumores. Una cosa que hacía ella muy sencillita era pedirle a los alumnos que pintaran la inmigración, nada más llegar, sin darle ningún otro tipo de cuestión. El 90-95% de chavales, siempre son de secundario, bachillerato, los más grandes, pintaban vallas de Melilla, policías pegando tiros y pateras. Eso es la inmigración para ellos, porque es lo que les llega de todo ese estereotipo, de todos esos rumores que les llegan o todos esos mensajes que llegan desde los medios de comunicación.
Y a partir de ahí hemos empezado a desarrollar otra serie de argumentos y de factores para hablar con los chavales, explicarles un poco por qué tienen ese prejuicio, por qué tienen esa idea de la inmigración y cuál es realmente la idea de la inmigración. Al final es una persona que hizo una cosa en un sitio, vimos que funcionaba y la estamos aplicando nosotros. Ya no solo nosotros que rebotamos cosas, sino son otras personas las que nos ayudan. Y aquí me quedo. Y cualquier cosa me preguntáis luego. ¿Vale? Gracias, Nacho. La experiencia interesante, la dinámica de globalización. Algunos no se querían desprender de sus recuerdos, ¿no? Sí, hay un globo por allí todavía. Sí, y bueno, surgen muchas dudas que luego podemos resolver en el debate porque, claro, estáis con un proyecto que desborda ya a la propia organización y consigue que la gente se apropie de él, lo sienta como suyo, ¿no? Y claro, desborda en el hecho de que es imposible atender todas las peticiones de gente que quiere participar o de gente que quiere aplicar o que quiere reunirse contigo para trabajar, y luego porque nos hemos dado cuenta que hay millones de ámbitos en los que trabajar. Por ejemplo, el hecho de que los chavales se encontraran o nos encontráramos con estos dibujos de los chavales que además hemos colgado en una galería en Facebook para que todo el mundo pueda verla y pueda ver un poco la sensación que hay. Hemos decidido, evidentemente, empezar a trabajar con la prensa. Hemos hablado con la Asociación de Prensa de Málaga para intentar hacer una formación allí o trabajar este proyecto allí, y también con la Facultad de Periodismo, que parece que se va a unir también y vamos a poder trabajar en la Facultad de Periodismo con futuros periodistas. Entonces, bueno, al final, realmente esto es tan amplio que podríamos estar, pero bueno, por ahora poco a poco. Perfecto. Bueno, Graciela, ahora es tu turno. Cuando quieras, por favor. Bueno, gracias. Están las antípodas de lo que acabamos de ver, porque yo trabajo con la muerte violenta, que es el feminicidio, ¿no? Y es muy difícil abordar el tema de la muerte violenta desde un lugar en el que podamos acercarnos, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos de alivianar el tema con imágenes, por eso hemos preparado una presentación especial, y cuando me pidieron que viniera, decidí un poco incorporar esta nueva vertiente que estamos desarrollando, que es la de la memoria histórica de las mujeres asesinadas por violencia de género, y decidimos que íbamos a hablar de qué era en esta fase, porque es un proyecto en permanente construcción, feminicidio.net. Feminicidio.net no es un medio de comunicación convencional. Yo creo que es un medio de comunicación del siglo XXI porque es un transmedio, ¿no? Es un medio que es un híbrido entre una plataforma de formación, porque tenemos cursos de formación sobre violencia de género, especialmente, ciberactivismo y TIC, o TICs. Luego tenemos un pequeño centro de documentación sobre el feminicidio. También publicamos noticias que elaboramos nosotros sobre violencia de género, no solamente sobre feminicidio. Y luego también lo que tenemos es una gran presencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Nuestro canal de difusión principal es Twitter. Si no fuese por Twitter, creo que feminicidio.net prácticamente no existiría, ¿no? En el sentido de que hemos crecido gracias a Twitter. Nuestra intención no es tener muchos seguidores, sino especializarnos y en quienes nos siguen, tratar de trabajar en conjunto para una transformación y cambiar el paradigma acerca de la visión de los asesinatos de mujeres por violencia de género. Nosotros creemos que feminicidio.net actualmente es una plataforma de denuncia del feminicidio, por un lado, y trabajamos el duelo público, ¿no? En principio, cuando decidimos documentar el feminicidio, este proyecto empezó en el año 2010 en España, pero por una experiencia previa que yo tuve, que fue la investigación de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Yo viví en Ciudad Juárez entre el año 2000 y 2003 y me encontré con el horror de los asesinatos de mujeres allí, y el primer problema con el que me topé es que no había datos estadísticos sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y no solo no había datos estadísticos, sino que además
había un batiburrillo porque las estadísticas sobre mujeres asesinadas es una disciplina bastante nueva y, de hecho, de los que nos quejamos los activistas de derechos humanos, es que no existen estadísticas fidedignas sobre el asesinato de mujeres en ninguna parte del mundo. Es decir, no sabemos exactamente cuántas mujeres son asesinadas por violencia de género. Tampoco en España. En España existen estadísticas oficiales, pero solamente de la violencia que se ejerce en el marco de la pareja y que acaba en asesinato, ¿no? En México se hizo un estudio posteriormente y, en principio, según un estudio de la ONU, 6 mujeres son asesinadas por día para una población de 100 millones de habitantes, o 105 o así. En España también nos hemos encontrado con que la información sobre mujeres asesinadas no es pública. No solo no es pública, sino que no tenemos datos precisos, ni siquiera en los casos de violencia de género en el ámbito de la pareja. Lo único que tenemos ni siquiera son públicos los nombres, ¿vale? Entonces decidimos crear una base de datos que se llama Geofeminicidio, que tiene más de 50 campos de rellenado, y esa base de datos nos permite armar una cartografía del asesinato de mujeres por violencia de género. Otro de los problemas con el que nos encontramos cuando decidimos crear la base de datos es que, ¿qué pasa con la violencia? Cuando los neomachistas o los machirulos, no sé si habéis oído hablar de ese término, ¿no?, dicen que todas las violencias son iguales y que no hay que diferenciar entre sexos o géneros. Lo que están diciendo en el fondo es que por política, para no perder sus privilegios, no conviene que se sepa las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres, porque podríamos en la mira un dato que es el que no tiene en cuenta la criminología clásica, que es que entre el 90 y el 95% de todos los asesinatos que se cometen en el mundo son cometidos por hombres. ¿Vale? La criminología clásica lo que hace es invisibilizar al victimario, que es hombre, ¿no? En el patriarcado, yo digo esto y suena un poco fuerte, pero es la verdad, matar es una prerrogativa masculina. Los hombres matan a otros hombres y matan a mujeres. Lo que pasa es que a las mujeres las matan por distintas razones, ¿no? Entonces, cuando decidimos montar la base de datos, decidimos especificar los tipos de violencia extrema que ejercían los hombres para matar a las mujeres. Y el resultado fue muy interesante porque en España, desde el 2010 hasta ahora, hemos tipificado 13 tipos de asesinatos contra mujeres. No todos los asesinatos contra mujeres son por violencia de género, ¿vale? El feminicidio es el asesinato por violencia de género, pero hay otros asesinatos, como el asesinato por robo, en la que el victimario no tiene en cuenta la cuestión del sexo de la víctima, es indiscriminado, y entonces en ese caso no estamos ante un feminicidio. ¿Por qué decidimos discriminar y clasificar todos los asesinatos de mujeres? Justamente para no darles la razón a los neomachistas, para poder diferenciar los crímenes por razones de género, que son las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, de los otros crímenes. ¿Y con qué nos encontramos? Con que casi el 90% de los asesinatos cometidos contra mujeres son por razones de género. Esto también es muy interesante porque abre nuevas vías de investigación en áreas como antropología, sociología, criminología. Es un tema realmente nuevo, no tiene más de 50 años, tanto la cuestión estadística como la cuestión disciplinaria. Estoy yendo muy rápido para poder exponer en 15 minutos nuestra línea de investigación, ¿no? Entonces, si quieren, os voy a ir mostrando las imágenes porque son muy importantes. Sí, si quieres, ve pasando. Esta, sí. La primera, es con esta. Ah, vale. Bueno, nosotros empezamos en el 2010. Decidimos nacer un 25 de noviembre, porque es el Día Internacional contra la Violencia de Género. Para nosotros las fechas son fundamentales. Trabajamos mucho en lo simbólico, ¿no? Todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué? Porque lo simbólico nos lleva también a preservar la memoria. Nosotros trabajamos sobre la memoria y el olvido, ¿no? Cuando empecé a desarrollar esta herramienta, empecé a investigar de dónde venía lo de contar, ¿no? Y bueno, redescubrí a Heródoto, que hace 25 siglos
en su historia, que son 9 tomos, yo no los he leído todos, he leído algunos nada más. En la primera página de su historia, él dice que se aboca a la tarea de escribir la historia, que son las guerras médicas entre Grecia y Persia, para no olvidar, ¿no? Para que los hechos humanos no queden en el olvido, ¿no? Y yo creo, nosotros en feminicidio.net contamos las mujeres asesinadas para no olvidarlas. Y si las contamos públicamente, porque tenemos una modalidad, creamos una modalidad. Cuando empezamos a contar las mujeres decidimos que íbamos a hacer, utilizamos métodos del sensacionalismo a nivel periodístico, pero los subvertimos, ¿vale? Entonces, los carteles que van a ver, que cada vez que asesinan a una mujer en Twitter aparece un cartel en color rojo con letras grandes, blancas, donde contabilizamos la sumatoria de las mujeres asesinadas. Por supuesto que esa acción tiene muchísimo éxito mediático. Tenemos 20.000 seguidores sin hacer ningún tipo de campaña. Realmente en Twitter estamos desde hace 2 años y medio y tenemos más o menos unos 600 seguidores mensuales nuevos. Entonces, claro, yo siempre tuve claro que para mí contar públicamente significa o tiene que ver con un acto de tomar conciencia para no olvidar públicamente, ¿no? Claro, después me di cuenta, desde que nació el proyecto, que contar solamente no tenía mucho sentido, ¿no? Contar tiene que, además de que tenga una función de que sea para no olvidar, tiene que tener un efecto reparador, porque si estamos hablando del duelo, tiene que tener un efecto reparador. Y entonces ahí iniciamos otra tarea que es la de montar la plataforma de formación online. Damos cursos de feminicidio, trata, prostitución y temas que tienen que ver con la prevención del feminicidio. El feminicidio es un fenómeno realmente tremendo porque afecta a más o menos, la violencia de género afecta a más o menos un tercio de las mujeres en el mundo y el feminicidio es la primera causa de muerte en mujeres entre 14 y 44 años. Más sin embargo, no existe ni un solo país en el mundo, a lo mejor los países nórdicos sí, en la que la violencia de género sea una cuestión de Estado, ¿no? Porque si es la primera causa, una de las causas principales de muerte de las mujeres, lo que no entendemos las feministas o desde los movimientos de derechos humanos, no solamente las feministas y los feministas, es por qué los estados no se hacen cargo del asunto, ¿no? Marcela Lagarde sostiene que es un crimen de Estado el feminicidio. ¿Por qué sostiene que es un crimen del Estado? Porque los estados siempre son responsables de los asesinatos de mujeres por complicidad u omisión, ¿no? Entonces, una de las funcionalidades que le dimos a la base de datos cuando la creamos es que queríamos visibilizar todas las violencias contra las mujeres por razones de género, además de la violencia en la pareja, porque como vosotros y vosotras sabéis, en España existe una ley integral de violencia de género, pero solo es aplicable para la violencia en el marco de la pareja. ¿Pero qué pasa con las prostitutas que son asesinadas? Con las mujeres que sufren agresiones sexuales y que son asesinadas. Aquí viene una polémica porque el feminicidio hace estallar los límites de la violencia de género y nosotras desde la teoría del feminicidio consideramos que si los hombres están en una situación de privilegio y la violencia de género es una cuestión estructural, los hombres ejercen y matan a las mujeres no solamente desde su condición de marido, sino de padres, hijos, extraños, vecinos. Tenemos vecinos que han matado a vecinas porque no les gustaban las vecinas, ¿no? Pero no les gustaban porque eran mujeres, por misoginia. El año pasado un compañero de piso mató, en Valencia justamente, a su compañera de piso porque no le gustaba la vida que llevaba porque ella se dedicaba al juego, ¿no? Bueno, eso fue lo que argumentó él. Entonces, todos esos casos nosotros sí los tenemos registrados en nuestra base de datos. Para que os deis una idea, desde el 2010 hasta la fecha han sido asesinadas, según nuestra base de datos, que solo está basada en un recuento hemerográfico
Y aquí hay otro punto. Como no hay cifras públicas de mujeres asesinadas, no coinciden nuestras cifras con las del Ministerio del Interior. Tenemos un desfasaje de más o menos un 10 o un 15%, pero no sabemos esas mujeres asesinadas de las que no nos enteramos por los periódicos qué tipo de muerte violenta tuvieron, ¿no? Vamos a ir a ello, vamos a hacer una investigación y queremos pedir públicamente con organizaciones de la sociedad civil que esa información no sea otorgada, porque si es una muerte pública, la ciudadanía tiene derecho a saber, ¿no?, por qué han sido o por qué causas han sido asesinadas esas mujeres. España, como vosotros sabéis, tiene un problema serio de opacidad y de falta de transparencia. Tenemos un Estado que, si vosotros lo habláis con corresponsales extranjeros, se vuelven locos para conseguir información y datos. A nosotras nos pasa lo mismo. Yo tengo un lema que es mi reino por un dato, porque podemos pasarnos meses tratando de conseguir simplemente un dato como, por ejemplo, una sentencia. Las sentencias no son fáciles de conseguir, no son públicas ni están centralizadas en un centro de información que debería tener el Poder Judicial, ¿no? Que, por cierto, desde que sancionaron la ley de tasas, hubo 32 millones de euros de ingresos y tampoco sabemos, porque no hay transparencia, a dónde fueron a parar esos 632 millones de euros, ¿no?, que podrían poner un centro de información donde podamos leer todas las sentencias. Sí, la justicia está privatizada, es parte del plan neoliberal. Entonces bueno, si quieres la primera, a la primera. Nosotros le llamamos a nuestra base de datos. Esta fue la primera imagen, fue la piedra fundacional de feminicidio.net. Nació con una campaña de carteles, nos dedicamos muchísimo al diseño. Como les digo, como trabajamos con la muerte violenta, un poco para ponerle un velo y acercarnos desde un lugar más ameno al tema. Y bueno, hicimos una campaña sobre la definición del término, ¿no? Y hay muchas definiciones, pero la más importante o la comprensible para divulgarlo es que es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Por favor, sí, la siguiente. Y luego creamos la herramienta que se llama geofeminicidio, que no la voy a poner ahora porque también nos va a llevar mucho tiempo, pero que es una herramienta que vosotros podéis consultar, que se llama geofeminicidio.com, donde están todos los datos, se pueden consultar desde el 2010 hasta ahora, de esas 694 mujeres asesinadas desde el 2010 hasta ahora. Desde el 2010 hasta ahora fueron asesinadas 694 mujeres. ¿Vale? Entonces, a esta herramienta nosotros le llamamos la máquina de la memoria. ¿Y por qué le llamamos la máquina de la memoria? Justamente por eso, porque todos los datos que recogemos es para construir la memoria histórica de esas mujeres, ¿no? Entre los 50 campos tenemos más o menos, podemos armar el perfil de la víctima, si quieres. Sí, ya tengo que... Sí. El victimario. Bueno, tenemos el perfil del victimario, que le decía a una compañera hace un rato que nosotros estamos detectando y observando desde que empezamos a documentar el feminicidio que existe un estereotipo de victimario y un estereotipo de víctima, y es una construcción social. Fíjense que como las mujeres somos víctimas, nada más, y los hombres son victimarios sobre todo y víctimas. Lo que ven allí es, son las violencias que padecen las mujeres cuando son asesinadas, ¿no? y que forman parte de la base de datos. La forma en que son asesinadas en la mayoría de los casos es por asfixia, ¿no? Y estrangulamiento, pero todas esas definiciones que aparecen ahí o tipos de violencia son las que nos dicen, a las que nos llevan los datos cuando rellenamos los casos. Luego del victimario, si quieres, bueno, le hemos puesto un cuchillo porque el arma utilizada, perdón, me equivoqué, la forma de morir de las mujeres es acuchillada, y el arma más utilizada, que casi es un 50% de los casos, es el cuchillo. Luego, si quieres, puedes pasar, por favor. Aquí están
Gracias. Aquí están todos los casos, desde el 2010 a finales de 2014, por comunidades autónomas, ¿vale? Tenemos desde la prevalencia, perfil de víctima, perfil de victimario, todos los tipos de asesinatos. ¿Ven? Si quieres, sí, paso, estamos terminando para poder... El 58% de todos los asesinatos, de todos los tipos, es feminicidio íntimo. Más o menos estamos en la cifra mundial. La mayoría de las mujeres en el mundo que son asesinadas por violencia de género, entre un 50 y un 60% son asesinadas por sus parejas o sus exparejas. O sea que el amor y la violencia están vinculados, ¿no? Y después sigue el feminicidio familiar, padres. El año pasado, por ejemplo, hijos. Este año ya llevamos 4 hijos que mataron a sus madres. Matan más a madres que a padres, ¿no? Luego tenemos, el año pasado tuvimos 5 niñas, creo, 5 niñas que fueron asesinadas, feminicidio infantil. Y ahí están todos los feminicidios. El año pasado se cometieron 7 tipos de asesinatos. Han aumentado muchísimo con la crisis los asesinatos por robo, que tienen un perfil los asesinatos por robo. Son asesinadas mayormente ancianas, ¿no? Simplemente una base de datos como esta puede servir para hacer campañas especializadas en la Guardia Civil y la Policía para poder prevenir ese tipo de asesinatos. Y además son asesinatos muy cruentos los de las mujeres ancianas, ¿no? Si quieres seguir, el siguiente, perdón. Gracias. Aquí están los 102 casos. El año pasado fueron asesinadas 102 mujeres. Las cifras oficiales son 58. Lo interesante de todo esto es que estamos notando con la crisis y con el fortalecimiento del neoliberalismo que estás viendo un cambio en las violencias, ¿eh? Hay otro tipo de violencias que están apareciendo. No sabemos todavía, porque no podemos hacer todavía una radiografía, necesitamos más tiempo, ¿no? Pero sí estamos notando, por ejemplo, que están aumentando los asesinatos por robo, están aumentando, tenemos más feminicidios no íntimos, está aumentando la violencia. Como dice Rita Laura Segato, es una teórica del feminicidio, en una de sus tesis que desarrolla sobre el término, el propio cuerpo de la mujer se ha convertido en un territorio, en un campo de batalla, pero ese campo de batalla no está solamente en las guerras, está en las relaciones íntimas. Tenemos muchos casos de feminicidios íntimos en los que, bueno, hay un nivel de violencia extremo, ¿no? Y eso las cifras oficiales tampoco o las estadísticas oficiales no lo sacan a la luz. Entonces, nosotros, para culminar, porque no quiero extenderme más, nos parece fundamental hacer este trabajo porque, como conclusión, y parte de a donde queremos llegar, que es el duelo público, a la conclusión que hemos llegado después de 5 años de documentar el feminicidio es que el feminicidio en España es un relato ausente de historias inacabadas de mujeres. ¿Por qué es un relato ausente? Porque lo único que sabemos de esas mujeres a las que yo denomino las nadie de la violencia patriarcal es cómo fueron asesinadas. No sabemos nada de sus sueños rotos, de sus vidas que dejaron así detenido en ese momento de la muerte. Si comparamos esas víctimas con las víctimas, por ejemplo, del terrorismo de ETA, o si hubiese del terrorismo yihadista, seguramente sería distinta la experiencia, ¿no? Entonces, nuestro objetivo, porque hemos cerrado una etapa del proyecto, es continuar y tratar de ser una fuente de influencia para los grandes medios de comunicación para que se cambie esa perspectiva de la manera de cubrir los asesinatos de mujeres. Queremos poder reconstruir esas vidas y que dejen de ser relatos ausentes, ¿no? Porque para que haya reparación y para poder evitar o para poder soñar en una utopía, que es una utopía bien válida, la erradicación de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, tenemos que hacer un duelo, pero no se puede hacer un duelo público sin memoria y sin la construcción de la memoria histórica. Entonces, pues para nosotros es un duelo cotidiano el que vivimos. Es muy difícil trabajar con este tema, pero también es un reto que nos parece alentador porque puede llevarnos a bajar las cifras de violencia aquí en España y a que podamos incluso salvar vidas, porque desde el periodismo, si se hiciera una labor más seria, se podría salvar las vidas de esas mujeres. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la intervención, los datos y compartir todo vuestro trabajo, vuestro proyecto. Bueno, te toca, Su. A mí. Tienes ahí tu presentación, sí. Fíltrala. ¿Es la primera presentación pública que hacéis de Fíltrala? O... Casi que sí. Casi, bueno. Siempre ha sido, bueno, por el trabajo que hacemos es un poco difícil saber si tenemos que mantenernos anónimas o no, sobre todo con el cambio de ley ahora que somos terroristas para el Estado, porque las filtraciones pasan a ser un acto considerado terrorismo. Siempre está la duda esa de qué tenemos que hacer, ¿no? Si escondernos o mostrarnos. Bueno, si nos pasa algo pediremos socorro. Pero de momento vamos adelante. Entonces, bueno, Fíltrala, ¿no? Yo preparo, a ver, que me aclaro con tanta modernidad. Es ahí para... ¿Qué es, no? Fíltrala es una plataforma ciudadana de transparencia, sin más, ¿no? Es independiente, no está subsidiada por nadie, usamos tecnología, criptografía al servicio de la lucha contra la corrupción. Sabéis que los malos son muy malos, lamentablemente, y tienen muchos recursos, y que las personas que tienen acceso a estas maldades normalmente están en una posición de dependencia, bien económica, bien familiar, bien sentimental, no sé, hay muchas formas de dependencia, y normalmente lo que hemos visto hasta ahora es que cuando alguien ha dado el paso valiente, honesto y hasta heroico de denunciar la corrupción o de sacar cosas de transparencia en este gobierno, pues ha sufrido persecución, ha sufrido descrédito, normalmente le han hecho bullying, cuando mínimo, ¿no? Cuando más les han echado el trabajo, les han amenazado, sus vidas se han vuelto un poquito mierda. Entonces la idea que tenemos nosotros de por qué surge y qué es eso, ¿no? Es viendo pues, el barral que tenemos en este país en términos de no transparencia y en términos de corrupción, que tenéis el conocimiento aislado de todo lo que ocurre en este país, pudiéramos ponernos en contacto de manera colectiva, segura, anónima, con periodistas que sí arriesgan, que sí quieren informar, que no quieren entretener, que no quieren confundir, y que todo el mundo, ¿no? esos caminos y esos puentes fueran más directos, y que sobre todo la gente que daba el paso pues que tuviera un poco de seguridad, que no sufra consecuencias, que la justicia ahora mismo persigue al que filtra, pero debería ser al revés, deberían perseguir al que comete el crimen. Vamos, esto es lo que pasaría en mi mundo feliz, pero no es así. Este es un pantallazo de nuestra web es filtrala.org. Es una web súper sencilla por términos de seguridad y también porque pensamos que como esto es muy complejo, porque este tipo de periodismo es muy nuevo, es tan nuevo que hasta nosotros a veces no sabemos lo que hacemos, pensamos que cuanto más limpio y sencillo lo hiciéramos, mejor iba a ser, ¿no? Mucha gente aún no sabe nada de filtraciones, o incluso cuando saben de filtraciones piensan en Assange o en Snowden y lo ven como algo muy americano, muy de la NSA y algo como muy lejano a ellas. Y bueno, un poco lo que queremos nosotros utilizar es que no es lejano, es cercano, que es un camino muy viable y muy real para denunciar de manera segura lo que está pasando y lo que tenéis conocimiento. Y en nuestra web, como veis, tenemos solo un enlace a publicaciones, entonces todo lo que hemos sacado, que luego voy a hablar, está ahí. Un poco el sobre, que os explicamos quiénes somos y por qué lo hacemos y cómo funciona. Nuestra web es segura, eso significa, no sé si estáis viendo aquí el botón este de, a ver dónde está el ratoncito, enviar documentos está en azul. ¿Por qué? Porque no estamos en una conexión segura, con lo cual la plataforma no nos deja, es inteligente y no nos deja enviar archivos. No por nada, sino por manteneros y aseguraros el anonimato. Damos mucha prioridad a la seguridad y a las fuentes anónimas porque no queremos más, como se dice, mártires, ¿no? No necesitamos mártires, necesitamos superhéroes y superheroínas, anónimas esta vez, que den el paso para sacar esta corrupción. Somos de los que pensamos que es imposible corregir abusos si no los conocemos, ¿no? Y que si hacemos un content management, una gestión de lo que son los contenidos y la información de la gente que tiene aislada de manera colectiva, todo el rollo aquel hace ya 4 años, ¿no? No tuvo mucho impacto, creemos que porque el contexto islandés era muy distinto al nuestro y no entendíamos o no sabíamos muy bien cómo comunicar las cosas. Luego sacamos Fíltrala, que la verdad que lo ha petado. Estamos bastante contentas y exhaustas de trabajo, pero bueno, bien, esa era la idea. Creamos también Ecuador Transparente, porque Ecuador pensamos que, bueno, que era un país que sí es progresista y sí tiene unas buenas bases, pero bueno, pues para evitar males mayores siempre es mejor dotar de este tipo de herramientas a la ciudadanía, sobre todo cuando está en un avance o en una progresión hacia la participación. Y damos soporte técnico a México Leaks, que no sé si habéis visto que fue un éxito el lanzamiento con la expulsión de Aristide y toda esta gente.
Entonces, no la parte de organización, no la parte mediática, pero la parte técnica sí la da también AVP. ¿Qué más hacemos? Hacemos este vídeo, os lo quería poner, que es un poco para que veáis qué tipo de noticias hemos sacado, ¿no? Hemos sacado, pues yo que sé, desde las cuentas de la candidatura olímpica del 2012, que fue un despilfarro, por supuesto. Hemos sacado también 3 filtraciones sobre el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio que nos quieren meter ahora, en el que si lamentablemente lo meten y se va a votar en un mes o mes y medio en Bruselas, estamos jodidas, perdón por la palabra, pero es lo que es, porque quitan la soberanía total a los Estados. Da igual que en unas elecciones gane quien sea y quiera cambiar las normas, las restricciones y las penalizaciones de no cumplir este tratado van a ser tan fuertes que ningún Estado va a poder romper las condiciones que se firmen. Hemos filtrado también documentos de fracking, ¿no?, que ponían en relieve y demostraban la terrible realidad que hay detrás de este fracking, que nos quieren vender como la nueva tecnología de sacar gas de la tierra. Informes que están en el Ministerio y que el Ministerio, por supuesto, nos niega. Hoy mismo sacábamos, si vais a nuestro Twitter, que es Filtrala, sin más, hoy mismo sacábamos una filtración de Alicante, de cómo 7 millones de euros del fondo FEDER que habían sido donados para un parque tecnológico para crearlo en Novelda, Alicante, han desaparecido, sin más, ¿no? Un día se ingresan en la cuenta, 3 meses después no hay nada, ahí se está pidiendo que se justifiquen estos fondos, ni PERRE dice nada. El problema que tenemos ya no solo es por la corrupción y porque alguien nos ha robado 7 millones de euros, es que Europa, que es un fondo europeo, el FEDER, está planteándose que como somos tan sinvergüenzas en este país, pues que a lo mejor nos cortan esa línea de financiación con todo lo que supondría al I+D en España. Entonces, este tipo de filtraciones solo las vamos a sacar vosotras y nosotras, ¿no? Hay muy poca gente que arriesgue a hacer este tipo de periodismo y bueno, yo creo que, no sé si será una línea de periodismo, pero yo creo que como los modelos de periodismo están tan agotados en sí mismo, el modelo de comercialización de la información también está agotado, todos los medios se mantienen por subvenciones o por lobbies o por publicidad de agentes que ya sabemos que no van a buscar nuestro bien como ciudadanas. El periodismo sin medios y de investigación yo creo que es una de las salidas al periodismo, a la crisis de periodismo real que estamos viendo a día de hoy. Y bueno, os quería poner un vídeo porque tenemos un montón más de filtraciones, pero como que tampoco me quiero extender, ¿vale? Lo miráis en el web si estáis curiosas. Y luego lo que sí os quería poner es nuestro vídeo, pero necesitamos pasta, I'm sorry. Esta es la cruda realidad, este tipo de proyectos no están financiados por nadie, tampoco queremos que nos financie nadie para no estar dependientes ni condicionados. Y hasta ahora hemos estado pagando nosotras de nuestros bolsillos, servidores, etcétera. Os podéis imaginar que son bastante caros y nos está yendo muy mal en el crowdfunding, así que os animamos a difundirlo y a que veáis nuestro vídeo, por lo menos. A ver qué os parece y también hace un resumen un poco, ¿no?, de qué es Filtrala y cómo se... Para tener una democracia más sana y equitativa, la población debe estar bien informada. Los actos políticos deben tener responsabilidades y la corrupción no debe tolerarse. Esto se puede conseguir gracias a la transparencia, la participación ciudadana y un periodismo de investigación comprometido. Filtrala es una plataforma de denuncia ciudadana, donde cualquier persona puede enviar de manera segura y anónima información que demuestre corrupción, abusos e infracciones por parte de individuos, empresas o instituciones. Las filtraciones envían información para que sea investigada y elaborada por nuestros medios asociados, cambiando así las agendas mediáticas y acercándolas más a los intereses de la población. Hemos publicado documentos confidenciales, entre los que destacamos negociaciones secretas en tratados internacionales que afectan a nuestros servicios públicos, informes gubernamentales que ocultan intencionadamente riesgos de contaminación a poblaciones locales por parte de empresas, todo por el derecho a saber de la ciudadanía. Filtrala es una forma de democratizar la información, de reducir los intermediarios entre la ciudadanía y los medios de comunicación. Cualquier funcionario, cualquier trabajador de una empresa con prácticas fraudulentas puede ahora filtrar documentos relevantes e información sensible de forma totalmente anónima y segura. Revista Mongolia decidió participar en Filtrala porque es uno de los grandes esfuerzos que se están haciendo de cara a obtener buena información de primera mano que permita descubrir casos de corrupción y sobre todo aumentar los niveles de transparencia con buena información. Por fin ha llegado el momento histórico en el que los periodistas podemos hacer periodismo sin obedecer a intereses ocultos.
Ahora con los ciudadanos, con herramientas como Filtrala, podemos destapar todo lo que no se quiere que se sepa. No depender del poder es la única manera de cuestionarlo. Por eso herramientas como Filtrala son imprescindibles para poder hacer un periodismo al servicio de la sociedad. Si queréis donar, también podéis donar con bitcoins, porque como somos así de chulas nosotras, no solo aceptamos dinero. Y también recordaros que aún estamos en el marco de una campaña que sacamos de cara a las elecciones municipales, que es Tira de la Manta. Si ponéis el hashtag Tira de la Manta, sale un poco la información y eso. Se desarrolló una forma específica con un formulario muy orientado a la corrupción, para que las personas pudieran filtrar pues eso, la corrupción de cara a las municipales, ¿no? A ver si podíamos aprovechar este impasse y tratar de limpiar alguna cosita. Estamos ya empezando a filtrar estas cosas. De esa campaña viene el tema de Novelda de los 7 millones de euros que os estaba comentando ahora. Si tenéis información o conocéis a alguien que pudiera tenerla, os agradecemos que les expliquéis que existimos y que trabajamos para ayudarles. Y luego, si a final de la semana que viene, bueno, sabemos muy bien los tiempos porque nos ha llegado mucha documentación y hay que revisar todo, limpiar metadatos y eso antes de poder subir los datos, queremos hacer un recopilatorio de todo lo que ha llegado a esta campaña y también prepararnos de cara a las elecciones nacionales, que queremos volver a hacer algo similar. Y nada más, muchas gracias por escucharnos. Keep calm and Filtrala. Muchas gracias, Su. De todas maneras, todas estas presentaciones, ¿no? Si no estoy equivocado, se están difundiendo ya a través de Twitter, se cuelgan en la página, de manera que podéis volver a ver el vídeo y buscar los enlaces. Son las 2, deberíamos terminar a las 2. No sé, la organización si nos da unos minutos para poder, aunque sea unas poquitas preguntas. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo entiendo que este silencio es que sí. Sí. No hay nadie en la organización. Hola, buenos días. Mi pregunta es corta y va dirigida a Graciela. Yo soy estudiante de doctorado, acabo de empezar este año, he hecho periodismo y estoy estudiando, pretendo estudiar el incorrecto tratamiento informativo de los casos de violencia de género en los medios de comunicación. Has acabado tu intervención diciendo que si del periodismo se hiciese una labor más seria, quizás se podría evitar el asesinato de mujeres, el feminicidio. Entonces, me gustaría que si pudieses especificar qué tipo de medidas se podrían tomar desde el periodismo, supongo que siempre relacionadas con esa dimensión ética y deontológica, para combatir esta lacra social, y si crees también en el efecto Werther que he oído que se produce cuando se publican noticias sobre casos de asesinatos de mujeres. Gracias. Vale, gracias. Son 3 preguntas. Voy a ser lo más breve posible porque sí. Primero, los medios deberían estar obligados todos a tener un código deontológico. No lo tienen ni lo utilizan. Los que lo tienen no lo utilizan. Y también ese código debería afectar al funcionamiento de las redes sociales. Voy a poner un simple ejemplo. Con el Estado Islámico, Twitter y Facebook se pusieron de acuerdo en que quien difundiera o divulgara las decapitaciones iban a ser borrados y nunca más iban a poder circular en las redes. Eso se podría hacer también con otro tipo, con los asesinatos por violencia de género, pero no hay voluntad política porque está normalizada y naturalizada la violencia contra las mujeres. 2. Yo cuando termine, en junio, estamos presentando el modelo de informe de feminicidios y asesinatos de mujeres 2014 y a partir de este año vamos a documentarlo así. Son más o menos más de 100 páginas, pero en la siguiente etapa, aparte de que vamos a cambiar la forma vamos a tratar de cubrir los casos desde otra perspectiva, queremos crear un protocolo de cobertura de asesinatos de mujeres, de cómo deberían cubrirlo los medios. Ese es el próximo proyecto. Y con relación a la pregunta que haces de cómo podrían los medios salvar vidas,
creo que si cambiara la manera de informar no se produciría el efecto contagio, ¿sabes? Porque sí hay un peligro de efecto contagio. No puedo extenderme más, pero bueno, espero haberte... Después, si quieres, te doy mis datos para poder intercambiar más profundamente impresiones. Había otra pregunta, pero no nos olvidamos que Eduardo todavía tenía pendiente responder una. Si le damos paso, ¿no? ¿Te parece que le demos paso mientras vas...? Edu, ¿nos oyes, verdad? ¿Nos oyes, Eduardo? Nos falta el audio del ordenador. El audio, por favor, de la conexión. ¿Sí? Sí, se te oye. Ya, ahora te oímos, perfecto. Ahora necesitamos verte. Has quitado la cámara, ¿verdad? Para que fluya mejor. Claro. Vale, venga, estupendo. Pues tienes la pregunta, la respuesta preparada, ¿no? Sí, tengo la respuesta preparada. La pregunta, bueno, era la atención al colectivo migrante y lo que comentaba es que antes incluso de que se gestionara, ¿no?, se formara el concepto de marea blanca, ya decía en la presentación que había otros colectivos que venían defendiendo la sanidad pública anterior a esto, y dentro de estos colectivos está el colectivo de Yo Sí Sanidad Universal. Este colectivo es específico prácticamente, ¿no?, para garantizar o intentar garantizar esta atención a los migrantes. ¿Cómo? Pues a través de grupos de acompañamiento a estas personas que se pueden ver excluidas del sistema sanitario, y también intentando visibilizar el conflicto, también enseñando a los trabajadores que podemos ejercer la objeción de conciencia y esa desobediencia civil, y les está yendo muy bien. Es un grupo que está muy organizado. La página es yosisanidaduniversal.net, tienen muchísima documentación recopilada, y en Madrid es así como estamos haciendo esta atención a los colectivos migrantes que efectivamente han quedado excluidos del sistema sanitario. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Te quedas, ¿no?, escuchando por si hubiese otra pregunta, ¿verdad? Sí, me quedo. Estupendo, pues sabéis que si queréis preguntar algo a Eduardo está ahí pendiente. Por favor. Sí, mi pregunta es para Graciela también. Lo primero, mis respetos, porque yo creo que tu tema de investigación es muy, muy complicado y hay que ser valiente para hacerlo, pero claro, el análisis me ha dado la sensación un poquito que se quedaba a la violencia hombre-mujer, feminicidio y la gravedad, que por supuesto es muchísima. Pero me gustaría saber si en tu investigación utilizáis la interseccionalidad con temas como clase social o culturas específicas para poder definir un poco las causas de esos feminicidios, para ver un poco la diferencia, a lo mejor, de Suecia, Japón, España, para poder entender un poco más cómo se produce, aparte de la violencia innata que tenemos los hombres. Gracias. Bueno, mira, justamente en el informe del 2014 incorporamos la herramienta interseccionalidad para el análisis de los casos en España, ¿vale? Pero tenemos en cuenta varias cuestiones: el origen étnico, la clase social, cuando lo podemos determinar a través de la base de datos, y bueno, los prejuicios también. Tenemos un caso, por ejemplo, del año pasado, de un caso muy grave de una mujer dominicana que fue asesinada, ella y su hija, fueron enterradas en un pozo por la pareja de la mujer, un español, y la ex suegra, un familiar de la víctima, 6 meses antes de que desapareciera, fue a denunciar a los juzgados de Castilla a este señor por maltratador, porque ya había amenazado a la mujer y a su hija. Y en los juzgados de Plaza de Castilla no le tomaron la denuncia porque había escrito mal la denuncia y no se entendía la letra, ¿vale? O sea, la denuncia no se archivó, se tiró a la basura, o sea, literalmente. Y entonces fue 6 meses después para preguntar qué había pasado con esa denuncia y le contestaron que no había seguido su curso porque no le entendían la letra. Esto se lo contestó un funcionario, ¿vale? Ahí, por supuesto, aplicamos la interseccionalidad para analizar el caso, ¿no? O sea, lo que tenemos claro es que no todas las mujeres son iguales ante la ley. Eso es lo que viene a decir, básicamente, me estoy resumiendo, la interseccionalidad. No es lo mismo una mujer blanca, preparada y con cierta imagen que va a hacer una denuncia, y a lo mejor otra mujer
de otras características, ¿no? Porque no voy a entrar a juzgar, se presenta una mujer sin papeles. Las mujeres sin papeles tienen serios problemas en la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género porque van a presentar la denuncia y después las van a buscar para deportarlas, ¿me entiendes? Entonces sí, lo tenemos en cuenta y esta semana, la semana que viene, entre el miércoles y el viernes vamos a publicar un paper de una alemana sobre el concepto de interseccionalidad aplicado a 2 feminicidios que se cometieron en Alemania, creo que en el 2013, porque hay una cosa que hemos detectado y es que muchas mujeres, por las leyes que existen aquí de extranjería, se ven limitadas y coartadas en su libertad para poder vivir y entonces el único recurso que tienen es depender de sus maridos y en estos 2 casos el tema de la interseccionalidad fue clave para analizar y ver cómo se manifestaron esos feminicidios. Así que sí, somos las primeras que lo vamos a incorporar aquí en España, el concepto de interseccionalidad con relación a los asesinatos de mujeres. No sé si eso responde a tu pregunta. Si consultas la página, es muy interesante el paper este. Es un extracto que vamos a publicar para que lo tengas en cuenta. Ahí hay otra, no sé si lo habéis visto. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Su. Yo quería preguntarte cómo trabajáis con los medios. Los medios os eligen a vosotros, vosotros elegís a los medios. Esos temas que surgen se reparten entre los medios. Bueno, ¿cómo es esa dinámica? Y también si el hecho de trabajar con medios, digamos, tradicionales está totalmente descartado, ¿estáis abiertos a ese tipo de colaboración? Bueno, más o menos esa sería la pregunta. Gracias. Esa es la que nos hacen siempre. A ver, nosotros elegimos, ¿eh? Esto es, como podéis entender, esto es un espacio de confianza bastante fuerte el que necesitas para trabajar este tipo de herramientas. Como está estructurada, Filtrala, todos los medios que están asociados tienen acceso a todo el material. En el momento que tienes el material dentro de tu buzón, lo tienes, entonces tiene que haber una relación estrecha de confianza, de respeto al proceso, al entendimiento de lo que estamos haciendo para contenerse, porque ya sabes que los medios siempre quieren publicar muy rápido. También estamos trabajando, como os explicaba antes, Filtrala no es solo una herramienta tecnológica puesta al servicio de la ciudadanía, es una herramienta que nosotros entendemos como un espacio de aprendizaje, ¿no? Por un lado, para las ciudadanas, para convertirse a nuestro juicio en superheroínas, para luchar contra la corrupción y pro transparencia, y por otro lado para los medios para que dejen de competir entre ellos y trabajen en relaciones conjuntas, colectivas, compartan recursos y saquen adelante los temas que a la ciudadanía les interesan, ¿no? Entonces nosotros como tratamos de funcionar y no siempre se consigue porque depende del interés, o sea, cada medio tiene su agenda, su comunidad, su interés, su preferencia por un tema o por otro, nos llegan, tenemos reuniones semanales, que nos reunimos, revisamos lo que ha entrado, lo ponemos en común, se hace una primera criba, se verifica. Pues nosotros, por ejemplo, solo aceptamos material que sea inédito, que no se ha publicado antes en ninguna forma ni formato, que esté acompañado de documentación, aunque hay veces que publicamos sin documentación porque es demasiado claro, pero preferimos con documentación porque es más fácil de verificar. Y entonces hay como unas cribas ahí, que ¿no? Muchas cosas que nos llegan que ya han sido publicadas, o gente que dice, oye, ayúdanos con nuestra denuncia, pero nuestra denuncia ya está puesta, cosas que han salido, que a lo mejor no son muy visuales, pero están publicadas en el BOE, como repartos de presupuestos, que no es información que está ahí, entonces tenemos que rechazarlo. Cuando hay algo que vemos que es interesante, empezamos a investigar. Se ponen plazos de publicación que se respetan por los medios informan después de esa investigación si quieren o no quieren, o sea, siguen adelante o no con esa publicación, dependiendo de lo que han sacado, de la temática, etcétera. Y a partir de ahí nos coordinamos, sincronizamos y publicamos. Cuando son publicaciones nacionales, coordinamos solo con los medios que habéis visto. Cuando son publicaciones internacionales, como pues, sacamos una cosa de Snowden, con los More Cowbells, una cosa del NSA, esto del TIP, una cosa de Ecuador, hemos sacado como cosillas que afectaban a Bruselas y al mundo, y eso sí que lo intentamos coordinar con otros medios. Hemos trabajado con Le Monde Diplomatique, con Netzpolitik en Alemania, con La República en Italia. Entonces, ¿sabes? Guardian también ha publicado algo nuestro. Es como que vamos ahí como tensando y midiendo. La relación con los medios es difícil porque no están acostumbrados a la colaboración, sino a la competición.
En el momento que tienen sus propias agendas, aparte de que yo que sé, sí que hay gente, o por lo menos tratamos de trabajar con gente que sí que apuesta por este nuevo paradigma que tratamos de creer todas, ellos trabajan en el viejo paradigma, entonces tienen sus agendas, tienen sus publicidades, tienen sus cositas que a veces dificultan las tareas, pero bueno, también ese es el reto del aprendizaje para todos, ¿no? Para ellas y para nosotras. Y luego sobre medios convencionales, pues lamentablemente en este estado nuestro, el Estado español, es que dan mucha vergüenza. Entonces, si la gente quiere trabajar y van a apostar por un periodismo de verdad al servicio de la ciudadanía, donde nos informen y donde nos engañen, podemos llegar a planteárnoslo. Pero a día de hoy tienen que primero demostrar que se han ganado esa confianza. No ¿Os han contactado? Perdón. Sí, nos han contactado. Inicialmente, cuando hicimos la plataforma, todo fue muy en silencio y no sabían nada. Cuando la anunciamos el 23 de abril de 2014, enseguida muchos medios llamaron, sobre todo muy soberbios. Oye, pero ¿y nosotros por qué no estamos allí? Y yo como, perdón, ¿has visto los últimos 10 titulares de tu portada? ¿Merecía alguno la pena? Trabaja tu trabajo, demuestra que quieres hacer esto y entonces lo planteamos. Sí que a veces tenemos dudas o buscamos colaboraciones ad hoc, no muy puntuales por temáticas o por periodistas muy puntuales, que nos rechazamos en principio, pero sí que cada filtración, lo que hemos aprendido es que cada filtración es un mundo y cada filtración es distinta que la anterior y lleva un nuevo proceso y una nueva evolución y un nuevo aprendizaje. La incorporación de medios la hacemos muy paulatina y estando no solo nosotras contentas como el equipo de Filtrala y AVP, sino también el equipo de medios que estamos trabajando, porque no queremos que esas redacciones colectivas, que ese aprendizaje que estamos haciendo en colaboración, no en competición, se vea afectado. Entonces, creo que me he enrollado un montón. Perdón. No sé si podemos, tenemos tiempo o para alguna pregunta. ¿Sí? Pues aprovechamos si hay alguna otra. Vale, perfecto, una y ahí hay Hola, otra. ya, es una pregunta para Susana. La has mencionado ahora en tu intervención, pero quería, si lo podías desarrollar un poco más, ¿cómo contrastáis o comprobáis la veracidad de los documentos o de la información que recibís? Depende de cada leak. Es que no es lo mismo contrastar las cuentas públicas de la campaña olímpica, que tienes que necesitar un economista, hablar con los bancos, verificar que esa cuenta existe, cómo es el formato de sus transcripts, no sé cómo se dice eso de los costes bancarios, los papelitos que te dan, los balances y eso, o sea, cuando, yo qué sé, cuando por ejemplo nos empezaron a filtrar el TIP o los cables de Ecuador, pues tienes que llamar a la Embajada de Ecuador, es un trabajo periodístico al uso, ahí no diferencia mucho porque lo que es la verificación, pues si te dicen que Graciela está manipulando no sé qué, pues eventualmente tienes que hablar con Graciela y preguntarla, ¿no? Y luego con toda la gente que está alrededor para ver si las historias coinciden o no. Eso es al uso periodístico, no hay ninguna novedad ahí. Lo que sí a lo mejor es la novedad es que nosotros, por ejemplo, a la hora de subir los materiales, hemos limpiado metadatos, hemos limpiado personas, nombres o vinculaciones con terceras personas que no tienen nada que ver, aunque aparezcan en los documentos. Tenemos mucho cuidado de proteger la fuente, ¿no? De que no haya ningún rastro informático que pueda llevar ni por activa ni por pasiva la fuente. No queremos mártires, queremos solo gente, pues eso, heroínas que se sientan orgullosas y que animen a otras heroínas a seguir filtrando, ¿no? Yo quería preguntar a Su también, aunque bueno, un poco lo estabas contestando ahora, pero así de forma un poco sencilla que lo podamos entender, ¿cómo hacéis para garantizar la seguridad de las fuentes, sobre todo? Vale, nosotros utilizamos Tor Project, que no sé si lo conocéis, es el navegador Onion, que se llama por ahí, os lo puedo poner aquí, dame un segundo. Es un navegador, pues igual que utilizáis muchos el Google o Firefox o no sé, o cualquier otro que utilicéis, Opera o dependiendo de qué. Este es un navegador seguro que te lo instalas muy fácil. Es compatible con Linux, Mac, Android, Windows. Cuando compráis un billete de avión, esto es un tip que os voy a dar para vuestros bolsillos, comprarlo siempre con Tor. ¿Por qué? Porque los buscadores de precios de aviones y de muchos otros precios en Internet recuerdan vuestra IP, recuerdan vuestras búsquedas, lo habréis visto, esto no es una novedad. La cosa es que cuando vosotros volvéis al día siguiente a chequear a ver si el precio ha variado, lo que hacen es subiroslo siempre. Entonces, si utilizáis Tor, el mismo precio se va a mantener en el tiempo. Y utilizamos Tor y utilizamos, bueno, ya dentro de lo que es el código que utilizamos nosotros es Global Leaks,
Os lo voy a poner también aquí a la derecha por si os interesa. Es open software, entonces está auditado y como se dice, y es visible, cualquier persona puede utilizarlo. Global Leaks es una organización en Italia que han sido ellos los que han desarrollado este código, y luego cada plataforma como Filtrala, Ecuador Decide, hay también, tienen 19 plataformas ellos, ¿no? Gente como nosotros que hemos apostado por este tipo de periodismo y adaptarlo a nuestras necesidades locales. Te ayudan un montón y son gente muy maja y está, te digo, muy auditado. Utilizamos pues mucha encriptación y muchos temas de seguridad que creo que nos vamos a perder aquí ahora con cuestiones tecnológicas. Si te interesa, te lo puedo contar luego con un café o algo, ¿no? Porque va a ser un rollo aquí. Perfecto. ¿Hay alguna otra? Sí, estupendo. No, cortito, para Nacho, de Andalucía. Es que nosotros tenemos una entidad que hace vídeo participativo y uno de los grandes temas, o digamos lo que más hemos trabajado es diversidad e interculturalidad, y sobre todo con la Xarxa Antirumors de Barcelona, que supongo que conoces o has escuchado. Y quería saber si en los talleres que hacéis con chicos, luego de alguna manera ellos también producen o generan nuevos proyectos, o es solo la parte, digamos, de formación antirrumor, o generan nuevas piezas a partir de esas gráficas que me parecen súper chulas y súper claras. Bueno, si luego hay como iniciativas para que ellos produzcan nuevas cosas, o cómo se da como la capacitación con los jóvenes, o si solo vosotros ponéis la información y son otras las entidades que se encargan, que fue más o menos lo que entendí. Realmente ahora mismo no hay ni formación en temas de vídeo. Sí que lo que proponemos es, quizás los chavales de instituto no tanto, porque no es un campo, digamos, directo en el que queremos trabajar, sino que ha surgido un poco sobre la marcha. No era un colectivo realmente al que íbamos en un primer paso, porque el proyecto lleva ni un año funcionando, es decir, que habíamos empezado de una manera, pero de repente empiezan a llamar institutos, centros educativos que demandan ese tipo de formación, y es por eso por lo que apostamos por ello. Realmente no hay nada ahora mismo específico para eso, pero sí que en los encuentros sí que se hacen unas mínimas nociones de cómo hacer un vídeo, o de cómo es la investigación, o cómo desarrollar ese trabajo para luego tú poder hacerlo. No es, digamos, la base del proyecto, pero sí que la estamos desarrollando porque es una de las formas más fáciles de montar un rumor, ¿no? También, de tener un vídeo de una fuente experta, de alguien que te dé esa voz también que a lo mejor tú como ONG no tienes, ¿no? Hemos arañado unos minutos a la organización y podemos aguantar hasta las 2:30 si es que hay ganas de preguntar o... ¿No? Ay, hay un momento de tensión, todo el mundo ya estaba levantando. Hola. Sí, iba relacionado a lo que es el feminicidio. Y bueno, pero antes felicitar igual al trabajo de Filtrala, que como ciudadana me parece súper interesante, y por el valor y demás me parece súper reconocible. Y bueno, con respecto a mi pregunta, en un momento comentabas que alrededor de 600 seguidores se suman a lo que es Twitter, ¿sí? Bueno, lo que es la causa esta del feminicidio y demás, ¿no? Me interesaría saber si ustedes tienen algún dato de que de esos seguidores hay algún porcentaje de hombres, o sea, qué cantidad de hombres hay y si se implican en este trabajo también, ¿no? Porque veo casi siempre, cuando veo este tema, siempre veo a mujeres, obviamente es normal que así ocurra, pero bueno, me gustaría saber por ahí la implicancia por ahí de los hombres para trabajar en conjunto con las mujeres, o de vincularse a este trabajo. No te puedo dar los datos actualizados porque no los tengo, pero tengo los de la web. Acabamos de hacer de nuestros seguidores el 50%, el 55% son hombres, según los datos de la web. Nos siguen muchos neomachistas también, o masculinistas. Nosotros hablamos del movimiento masculinista, que aquí se conoce como neomachistas, pero es distinto. El masculinismo nació en Canadá con un famoso caso de feminicidio en masa, en el año 79, creo, o 89, y luego se desarrolló más en Francia, ¿no? Aquí hablamos de neomachismo, pero nos siguen también muchos feministas, ¿no? Y hombres que están cuestionando la masculinidad hegemónica, y creo que cada vez se van a sumar más. O sea, nosotros ahora empezamos a desarrollar un trabajo con hombres a partir del año pasado, que Peter Ziel da un curso de formación sobre pornografía y prostitución, y que está dirigido, aunque lo toman también mujeres, pero sobre todo a hombres, ¿no?
Así que sí, y va a crecer más, cada vez va a haber, por suerte, más hombres feministas. Si quieres, tenemos que hacer un estudio, normalmente lo hacemos cada 6 meses o un año, y si quieres después te puedo pasar los datos de Twitter, ¿no? Del perfil de nuestros seguidores. Perdón. Yo creo que ya casi va a tener que ser la última pregunta. No hay problema. Gracias. Era una pregunta para Graciela también. Quería preguntarte si tienen información sobre datos en particular sobre mujeres trans, porque en algunos países como en Argentina, de hecho, es alarmante el hecho de que la expectativa de vida de mujeres trans es de 50 años más o menos y que la mayoría mueren asesinadas. Quería ver si había estadísticas sobre España y si hay algún trabajo que se esté haciendo para tratar de prevenir eso. Sí tenemos creo que 2 casos nada más. Lo que pasa es que tenemos un problema con la documentación de los casos, porque hay casos en los que cuando no ha habido el cambio de identidad de sexo, ¿no? Ellos o ellas se consideran trans pero no han hecho el cambio de identidad, los medios normalmente son transfóbicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso del año pasado que nosotros no lo hemos todavía incluido porque tenemos que hacer una investigación exhaustiva y no lo encontramos, pero nos denunciaron un caso de una mujer trans, pero que es tratada como hombre en las noticias. Entonces, esos casos no los podemos detectar, ¿no? Tendríamos que hacer, que en algún momento lo haremos, un estudio exhaustivo. Pero sí tenemos 2 casos, que los 2 casos eran prostitutas asesinados en un caso por un cliente en Madrid y otro caso en Almería por su pareja. 2 casos trans tenemos documentados. Nosotros tenemos la clasificación de feminicidio trans. No sé si somos las únicas, pero consideramos que es un tipo de feminicidio por transfobia. Bueno, pues con esta última pregunta y respuesta, agradeceros a todas, a todos vuestra asistencia. Por supuesto, desde mi punto de vista, hemos tenido un panel excepcional con Eduardo ahí, a pesar de estar jodido, perdonadme, ¿no? Como diría Camilo José Cela, estaba en el diccionario de la Real Academia. Graciela, que viene corriendo después de haber estado varios días de viaje, se va esta tarde, mañana para Málaga nuevamente. Nacho igual, que llega, vuelve, y no podéis imaginar Málaga a Castellón, 3 trenes. Era una locura. Y Su, por supuesto, claro. Entonces, solo os recuerdo algunas indicaciones que me piden que os recuerde desde la organización. A las 3:15, en Tisana Meeting podéis continuar con Graciela y con Manuel Chaparro para comer, evidentemente, para ajustar bien los tiempos y todo, en el Jardín de los Sentidos. Creo que va a ser el mejor espacio para comer y que, lógicamente, al haberse retrasado la mañana, las sesiones de la tarde también van a tener una demora, por lo tanto, de 15 minutos. Entonces, en el programa por la tarde vais a tener también, entonces, que todas las sesiones, todas las actividades se retrasan, por lo tanto empiezan con 15 minutos de demora. Por lo demás, muchísimas gracias, espero que esta mesa haya sido estimulante y movilizadora y os invito y nos vemos esta tarde. Disfrutad.